Bueno, muy buenos días a todos, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que asistís a esta jornada vía streaming. Bienvenidos a la Casa de los Empresarios, que es CEO Aragón. En primer lugar, disculpar la ausencia tanto del vicepresidente Arturo Aliaga como el presidente de la CEO de Aragón, Ricardo Mur, que por temas de agenda les ha sido imposible estar. Y agradecemos especialmente la presencia de la directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Pilar Molinero, que me acompaña en esta mesa, no solo por la presencia, sino por la implicación del IAF como Agencia de Desarrollo Regional en un proyecto que es Digitaliza Aragón, donde durante estos meses estamos tocando de primera mano las oportunidades que supone la digitalización a sectores estratégicos para nuestra comunidad. Y así ya hemos tenido anteriormente en otros sectores, como fue el caso de la automoción y logística, antes del verano, y el sector salud, que arrancamos en el mes de septiembre. También nos avanzamos que el día 25 de octubre, en apenas 20 días, haremos el foro de la digitalización con ponentes tanto del sector privado como público de primera fila y con la presencia de la secretaria de Estado del Ministerio de Economía, Carmen Artigas, que dará la ponencia magistral esa jornada que hacemos en el marco del DIH y conjuntamente con el IAF. Porque hablar de digitalización, hablamos de una realidad que es una oportunidad importantísima para este sector, porque hablamos de transformación de los procesos de producción, de distribución y de consumo, y estamos hablando además de un sector que está en plena actualidad, desgraciadamente de moda por el tema de los costes, pero creemos que la moda realmente es la transformación energética que estamos viendo en estos meses y que se va a producir en los próximos años, donde vectores como es la energía fotovoltaica, la solar, el hidrógeno, vamos además aquí a tener experiencias de primera fila. Con lo cual, para empezar la jornada, ya le damos la palabra a la directora gerente del IAF, a Pilar Molinero, para que dé la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación y asistencia, efectivamente, en esta jornada sobre digitalización en el sector energético. La digitalización hasta hace bien poco es una directriz europea que su objetivo era aumentar la competitividad de las empresas. Hasta ahora era vista como una oportunidad para mejorar el negocio, pero hemos visto que con la pandemia aquellas empresas que estaban más digitalizadas han superado mejor esta crisis. En este mismo sentido, en Aragón, el Gobierno de Aragón, en su estrategia aragonesa para la recuperación económica y social, que fue sacada con el consenso de los agentes sociales y también de la Federación de los Municipios, contempla, como no puede ser de otra manera, impulsar la digitalización en Aragón. También el Plan Aragón Puede, que es también como sucesor o desarrollo del Plan español, cuya finalidad es canalizar los fondos europeos de recuperación, también tiene una de sus líneas estratégicas de trabajo en la transformación digital y la formación. Y todo esto también es coincidente con la visión del Gobierno de Aragón en esta legislatura, que es lograr un Aragón más verde, más digital y más social. Todo ello va siempre en esta misma línea. Por ello, también el propio Gobierno de Aragón nos encontramos inmersos en un proceso de profunda transformación digital de nuestros procesos, en nuestras tramitaciones y también en nuestros programas. Centrándonos más en lo que es el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, nosotros desde el Instituto Aragonés de Fomento estamos terminando ya la estrategia de especialización inteligente para el periodo 2021, junto con la Dirección General de Innovación, y en el que la digitalización es uno también de las líneas estratégicas a tratar. En la Dirección General de Industria, las dos principales líneas de apoyo, una de ellas la Industria 4.0, como no puede ser de otro modo, también trata este tema, pero también el tradicional PAIP, el programa de apoyo a la industria, también contempla este tipo de ayudas, no solo a las inversiones, sino a las asistencias técnicas o la formación.
el propio IAF tenemos un programa de digitalización en el área de empresas y el Digital Innovation Hub, del que más adelante pues, daremos una pincelada más desarrollada. Todo ello, el Digital Innovation Hub, que es una colaboración, también es una iniciativa europea que hacemos en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón y la Universidad de Zaragoza, pues lo que intenta es formar un ecosistema en que distintas entidades e instituciones colaboren unas a otras con el objetivo de impulsar la digitalización. Este es el DIG, el Digital Innovation, tiene ya 80 entidades adheridas. Entre ellos hay clústeres, centros tecnológicos, universidades, empresas, parques tecnológicos y organizaciones empresariales y agentes sociales. Parte del objetivo de esta jornada es animar a los que todavía no estén en este club a apuntarse. Y centrándonos ya en el sector de la energía, ¿qué duda cabe de que la energía es uno de los sectores estratégicos en Aragón, ya tradicionalmente, no solo por tener recursos endógenos como era el carbón, que ya no se extrae, pero ahora ya el viento es una región privilegiada en viento, de las que más horas de viento tienen de la península, sin duda, y también de sol, además de impulsar el sector el aprovechamiento del hidrógeno como vector energético desde hace ya más de 15 años. Todo ello pues sus protagonistas nos lo explicarán en la parte final de esta jornada. Bueno, es un sector que ha sido siempre pionero en digitalización. Tampoco no hay que enseñarle mucho, sino más bien aprovechar sus experiencias para trasladarla a otros. La telegestión, la gestión de clientes, la telemedida, la gestión de la propia producción energética ha estado ya digitalizada. De esta manera, en Aragón tenemos capacidades, tenemos centros de innovación, tenemos la Fundación del Hidrógeno, la Fundación CIRCE, el Instituto de Carboquímica del CSIC, la Universidad de Zaragoza y, como no, el Clúster de la Energía CLENAR, que cuentan ya con más de 70 entidades asociadas. A nivel europeo, Aragón está en la plataforma S3 de los valles del hidrógeno para impulsar esta transición energética y también en la plataforma S3 de materiales avanzados en baterías, de la que también en el CIRCE seguro que nos hablarán a continuación. En definitiva, energías renovables, sostenibilidad, energía circular, hibridación con otros sectores. Es evidente que tenemos ahí un buen campo de aplicación y de transferencia a otros sectores que también son estratégicos para Aragón, como es la logística, la movilidad o la agroalimentación. Y es que, de alguna manera, la energía es transversal. No hay ninguna actividad, ni económica ni privada, que no necesite de energía. Y, bueno, esto es lo que hace realmente interesante esta jornada. Así que muchas gracias a la Confederación, a la COE Aragón por su organización y también muchas gracias a todos ustedes por su participación. Pues gracias, Pilar, gracias al IAF por la implicación en estas jornadas y vamos a dar paso ya. En primer lugar va a ser Rafael Sánchez, el director del área de infraestructuras e innovación del Instituto Aragón de Fomento, que nos va a presentar el Aragón Digital Innovation Hub, que es la iniciativa en el marco que se promueve en estas jornadas. Y a continuación tenemos la ponencia de Enrique Morgades, del CIRCE, que hablará sobre el tema de sistemas energéticos, el presente y las tendencias futuras, y luego la mesa con 3 referentes, como es el caso de Endef Solar Solutions, de Forestalia y la Fundación del Hidrógeno de Aragón. Bueno, sin más dilación, le damos la palabra ya. Invitamos a subir al escenario a Rafael Sánchez, que nos va a presentar el Aragón DJ. Gracias.
Ahora. Buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir, gracias Jesús, gracias Pilar por la bienvenida. Vamos a presentar a continuación unas pinceladas, un breve resumen de lo que es el Aragón DIH. Perfecto. Bien, el Aragón DIH, que es en el cual, de algún modo, en el plan de actuación del DIH es donde se marcan estas jornadas, viene impulsado, es una iniciativa que viene impulsada por la Comisión Europea a través de la estrategia de digitalización de la industria, en la cual Europa detecta que con respecto a otros continentes, otras áreas mundiales, Europa presenta un déficit, de algún modo, en lo que es la cooperación, de algún modo, las sinergias que se crean en la industria, ¿no? Es decir, Europa hace mucha I+D básica, podamos decir, pero sí que es cierto que después tenemos un problema de transferencia de esa I+D al tejido empresarial muchas veces, ¿no? Que es en la cual, de algún modo, pues fallamos como continente, ¿no? Es decir, entonces, de algún modo, esta estrategia a nivel europeo lo que busca de algún modo es establecer un marco regulatorio, de algún modo, para la digitalización, de algún modo preparar a las personas para saber manejar las herramientas digitales y para implementar las soluciones digitales, y después fortalecer estos partenariados, de algún modo, para que de algún modo sea más efectiva esta digitalización. ¿Y cuál es la herramienta que plantea? Pues la herramienta que plantea son los Digital Innovation Hub, es decir, que se impulsen estas iniciativas. En ese marco, pues 3 entidades o instituciones del Gobierno de Aragón, como pues son la Universidad de Zaragoza, el Instituto Tecnológico de Aragón, Itainova, y el Instituto Aragonés de Fomento, decidimos poner en marcha el Digital Innovation Hub de Aragón. Es decir, ¿cuál es el objetivo del Digital Innovation Hub? Pues de algún modo el ofrecer formación, el ofrecer asesoría a las empresas y entidades, el ayudarles en la búsqueda de financiación para la implementación de los proyectos y de algún modo generar ese ecosistema que facilite de algún modo pues que al final cualquier entidad pues encuentre las mejores oportunidades y la mejor manera de algún modo de aprovechar las oportunidades digitales. Desde el Digital Innovation Hub se abarca todos los sectores, es decir, es una plataforma multisectorial. En este momento hay más de 85 entidades adheridas al Digital Innovation Hub, desde centros de investigación, universidades, fundaciones, como puede ser CIRCE, que tenemos aquí, los agentes sociales, es decir, las organizaciones empresariales, los diferentes AIs o clústeres y, por supuesto, muchísimas empresas. De algún modo, la estructura de funcionamiento del Aragón DIH va a ser en grupos de trabajo pues, sectoriales o por tecnologías y en la que pues, seguro que muchos de ustedes tienen algo que decir, les animamos a participar y aportar para definir las actuaciones en las cuales se va a hacer incidencia más desde el DIH. Simplemente animarles a que se apunten al DIH, es gratuito apuntarse y lo que les va a dar es más posibilidades, más información y más accesibilidad de algún modo a todos los temas relacionados con la digitalización. Y ya sin más, vamos a seguir con la jornada para poder escuchar a los ponentes, que es lo que seguro que todos ustedes están deseando. Entonces, invito a subir al estrado a Enrique Morgades, de CIRCE, para que nos... Bien. Mientras tanto, Enrique es ingeniero industrial,
lleva en CIRCE pues, más de 10 años ya. Estuvo también un año destinado en Bruselas como delegado de CIRCE durante un año, y desde el 2016 es director de desarrollo de mercado en CIRCE, pues un poco con el objetivo de fomentar la explotación de los resultados de I+D y desarrollo de la estrategia de contratos privados en CIRCE. Es desde 2011, además, secretario técnico de la plataforma tecnológica de redes inteligentes, Futurred, y, por tanto, pues, bueno, una persona con muchos conocimientos y perfectamente acreditada, ¿no? Además, siendo CIRCE pues, un centro tecnológico de referencia en energía, ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional y europeo. Pues cuando quieras, Enrique. Pues muchas gracias, Rafael, muchas gracias a Pilar y a Jesús, a CB por invitarme. Y bueno, pues tengo el reto de contaros algo en digitalización en el sector energético con el título ¿qué se está haciendo ahora, el presente y tendencias futuras, ¿no? Y bueno, pues voy a intentar daros una pincelada en dos segmentos fundamentales. Primero, ya han comentado uno de los pilares en los que se está basando Europa, pero de cara a 2030 se ha publicado recientemente, y espero que sea algo novedoso para vosotros, una estrategia fuerte en digitalización que establece cuáles son los pilares y tendencias fundamentales sobre las que se va a regir Europa, tanto a nivel de inversión como a nivel de objetivos, y que perseguimos como continente. Como comentaba antes Rafael, estamos un poquito quizá en algunos aspectos a la cola de otros países o de otros continentes y de otras economías, y el objetivo es bueno, pues tomar liderazgo de nuevo en uno de los pilares o los vectores principales que van a permitir competir en el futuro seguro, ¿no? Y luego, por otro lado, digamos que el ámbito energético, las tecnologías energéticas, las vamos a dejar para la mesa, y yo os voy a comentar algunas de las tecnologías o tendencias de tecnologías digitales que se están utilizando como habilitadores para la transformación del sector energético. Comentaba Jesús al principio en su intervención y de forma muy correcta que ya estábamos viviendo una ebullición importante en el sector energético con los cambios que venían de la Directiva Europea, del Clean Energy Package de 2016, que están de alguna manera ya forzando cambios en el ecosistema energético, tanto por el mix de generación como por la liberalización o introducción de algunos agentes nuevos en el mercado energético, y algo que llegará, comentaba antes con Isabel, ¿no? Toda la tendencia en comunidades energéticas que está siendo ya una realidad y que, bueno, pues que está llamado a generar un pequeño cambio de paradigma en alguno de los aspectos en los que se trabaja en ámbito local, ¿no? No solamente las comunidades energéticas es una realidad, sino bueno, pues, las baterías, el vehículo eléctrico, el hidrógeno, pues bueno, son vectores energéticos nuevos que llegan, pero que necesitan de un ecosistema digital o de unas tecnologías digitales que los habiliten o que faciliten su despliegue, ¿no? Bueno, pues mi objetivo hoy es contaros un poquito cuáles son las tecnologías que estamos viendo como tendencia a futuro, las que vemos nosotros como CIRCE, por supuesto las que ve Europa, y algunos casos de uso, ejemplos, para que veáis o aterricemos en realidad esto para qué sirve y cómo se está implantando ya a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, os cuento un poquito qué es CIRCE para los que no lo conozcáis. CIRCE es un centro tecnológico que está aquí en Zaragoza. Nacimos en el año 1993 y bueno, pues ya llevamos unos cuantos años trabajando en generar I+D cerca de las empresas para poder llevarla y transferirla al mercado, ¿no? El reto principal que comentaba Rafael, pues intentamos hacerlo realidad, creciendo además con una estrategia transformadora reciente en la que buscamos precisamente, reforzar, ¿no?, esa transferencia tecnológica a empresas que les permita competir mejor a medio plazo. Somos un centro 100% autofinanciado, es algo que nos da una particularidad dentro del ecosistema de investigación a nivel europeo, a nivel mundial y también a nivel nacional, por supuesto. Y bueno, pues más o menos para que tengáis unas cifras del año pasado, aunque sí que es verdad que estas cifras están ya obsoletas porque estamos en un proceso de crecimiento importante, pero bueno, el año pasado, en proyectos de I+D ejecutamos en torno a los 7 millones de euros, tenemos 60 proyectos H2020 activos,
de los cuales coordinamos 17, que fue una apuesta importante del centro hace unos cuantos años y bueno, pues que está dando sus frutos. Actualmente 272 personas en plantilla, con una apuesta importante por el talento joven, con una iniciativa que hemos puesto en marcha este septiembre, que es CIRCE Academy, que si no conocéis, pues os invito a que conozcáis o que me preguntéis sobre ella, ¿no? En la que se han incorporado 30 personas jóvenes de todo el mundo, tanto Latinoamérica como España, hispanohablantes, en los que bueno, pues intentamos atraer y capturar talento, que hoy en día es uno de los principales retos que tenemos, no solamente en el sector de digitalización, sino en el sector industrial en general, ¿no? Después está la parte de transferencia, es una parte que es fundamental para nosotros. Esa I+D tiene que generar competitividad industrial y es la parte que intentamos reforzar, como digo, con esta estrategia de transformación que empezamos este año 2021 y buscamos por generar ya un crecimiento de en torno a 20-25% en esa parte de transformación de forma anual, ¿no? Y con una parte o con un pilar que es más pequeño digamos, en porcentaje, pero que es fundamental para la transferencia, que es la formación, ¿no? Formación tanto a personal especializado como a las empresas a las que realizamos transferencia. Y bueno, las líneas de actividad, como veis, muy alineadas con el tema de hoy, ¿no? Energía es nuestro core. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos ahora, ¿no? Contexto y tendencia de la Unión Europea. Esto es una, digamos, publicación reciente de la Comisión Europea, el Digital Compass a 2030, ¿no? Cómo conseguimos realizar la década digital. Y se basa en 4 pilares fundamentales que a mí me parecen que son críticos, sobre todo 2 de ellos, el que está arriba y el que está abajo. En skills, capacitación, estamos pulsando de forma constante una necesidad y un déficit de talento en lo que son especialistas en el ámbito de tecnologías de información y comunicación. Y esto es algo que está sucediendo y seguirá sucediendo, porque hay un déficit plantean que para esta década de 20 millones de personas capacitadas y especialistas en estas tecnologías. Esto es un reto para las empresas, pero también es un reto en clave de conseguir que el personal actual que trabaja en las empresas se capacite y se, digamos, recicle de alguna manera o participe de una forma más activa en la transformación digital de las empresas. El otro día hablaba con el director de operación de Red Eléctrica y me decía que, claro, que ellos prácticamente todas las líneas de trabajo que están haciendo en transformación tienen que ver con tecnologías digitales y el 75% de su plantilla, que es una plantilla, digamos, de edad un poquito más avanzada, bueno, pues tienen cierta lejanía o cierta dificultad, ¿no?, para tratar con estas tecnologías, entenderlas y después poder aplicarlas. Y esto, bueno, pues está siendo un reto para todas las compañías y también es un reto de futuro, es un reto de competitividad y de alguna manera pues tenemos que ser capaces de abordarlo. La Comisión Europea así lo identifica y es una de las líneas en las que para mí más fuerza y más inversión se debe implementar. Iré después a la de business, que es la otra que me parece fundamental, pero evidentemente servicios públicos existe una línea de trabajo muy clara en que los servicios públicos, digamos, que son clave, sean 100% online y digitales, que toda la parte de salud, aunque no está relacionada con energía, pero toda la parte de salud tenga una disponibilidad 100% digital también y que el 80% de los ciudadanos en la próxima década utilicen la identidad digital en Europa. Infraestructuras, conectividad. Bueno, pues en conectividad, afortunadamente en nuestro país tenemos muy buenas tasas, pero en Europa estamos buscando que haya conectividad del orden de gigavatio por segundo para cualquier persona en la Comunidad Europea y que el 5G sea una realidad, que es algo que bueno, ya estamos viendo que se está desplegando y que para el 2030 tiene que ser una realidad europea, ¿no? La parte de semiconductores, no os descubro nada con esta línea de trabajo. De hecho, sí, yo creo que se ha acelerado con la crisis global que estamos viviendo en la actualidad y Europa plantea duplicar la producción que tiene, que no es mucha, todo hay que decirlo, pero duplicar la producción que tiene en semiconductores. Hay que decir que las inversiones en semiconductores son prácticamente 1.000 millonarias y requieren de una fuerza y una cohesión importante para que sea una realidad. Se estima que hasta 2024, empresas con las que trabajamos, se estima que hasta 2024
la oferta no cubra la demanda existente. Es decir, tenemos un reto en los 2 próximos años muy importante, pero digamos, las tecnologías digitales que se basan en gran medida en estos semiconductores bueno, pues requerirán más demanda o requerirán más oferta en los próximos años y desde luego Europa se tiene que posicionar en este punto si quiere competir. Y España e incluso Aragón, pues deberíamos plantearnos cuál es la estrategia que seguimos para asegurar que estamos vivos en este mercado y no a merced, como estamos ahora, fundamentalmente de China, ¿no? Me comentaban el otro día que estaban pagando por 20 digamos, componentes que en la actualidad, pues hace un año se compraban por 1 euro, 1,20 €, ahora lo estaban pagando por 20 euros. Y evidentemente eso no es que te penalice, es que te digamos, desbarata el modelo de negocio sobre cualquier equipo que estés vendiendo, ¿no? El Data, el Edge, bueno, pues digamos, nodos securizados, todo lo que son tecnologías digitales, luego lo veremos. En una de las medidas va hacia Edge Computing, computación en el nodo, digamos, final, y a partir de aquí, bueno, pues se plantea que sea una realidad con 10.000 nodos desplegados. Esto además tiene una componente energética porque, como veis, los nodos son grandes puntos de consumo y lo que se plantea es que sean neutrales climáticamente, es decir, que no contaminen, ¿no? Y esto, bueno, pues está relacionado no tanto con la tecnología digital, sino con que el mix energético que los alimenta así lo sea, ¿no? Y, por supuesto, en computación vamos hacia la computación cuántica y se plantea que Europa tenga el primer computador cuántico en esta década. No sé si será una realidad, pero bueno, desde luego buscamos posicionarnos en esta, que parece que puede ser una de las tecnologías de futuro y que permita dar un salto, digamos, cuantitativo importante en digitalización. Y la parte de negocios, ¿no? Yo creo que lo comentaba antes Pilar, que los negocios que se supieron adaptar a la digitalización o que se prepararon para la digitalización antes de la pandemia han sabido competir mejor, han podido digamos, sortear mejor esta crisis y de alguna manera es una tendencia clara el que las compañías tengan que, digamos, de alguna manera adoptar estas tecnologías, ¿no? Se plantea que al menos el 75% de las compañías en Europa a lo largo de esta década utilicen alguna tecnología relacionada con cloud, inteligencia artificial o Big Data, que seamos capaces en el ámbito digital de duplicar el número de unicorns, es decir, el número de empresas que capitalizan más de 1.000 millones de euros en su vida, bueno, pues más que en su vida y en su crecimiento. Recientemente, y luego comentar el caso de una empresa que salió a bolsa y que es el primer unicorn en energía español, que es Wallbox, que salió anteayer. Y bueno, luego los late adopters, ¿no? Que el 90% de las pymes sean capaces de tener al menos unos básicos de intensidad digital o de despliegue digital para así poder competir en este mercado futuro que es sin duda o que pasa sin duda por estas tecnologías, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, pues básicamente se plantea monitorizar y evaluar este progreso de cara a 2030 y bueno, pues que, digamos, de alguna manera plantear dónde tienen que ser los puntos de refuerzo e inversiones que tenga que hacer la Comisión Europea, tanto en, digamos, ayudas desde el punto de vista de I+D, despliegue, y algunas que al final se despliegan o se materializan, como son las PAIP u otro tipo de ayudas que tenemos en Aragón. Al final todo esto va descendiendo hacia abajo y desde luego pues el hecho es que intentar alcanzar esos objetivos es más que relevante, ¿no? Entonces, bueno, todos los países están haciendo roadmaps estratégicos que de alguna manera trabajen o emulen estos objetivos y los transpongan a los países y bueno, pues se irán planteando diferentes acciones en las que la Comisión Europea irá trabajando para hacer esto una realidad, ¿no? Algunas de las tecnologías que se plantean como proyectos multipaís y que son, digamos, ya un primer punto de tecnologías para esta transición son con las que veis aquí, ¿no? Y aquí lo que está planteando la Comisión Europea es ser capaz de articular proyectos multipaís de gran escala, pilotos de gran escala que, digamos, demuestren que estas tecnologías están listas y se pueden utilizar y desplegar y que, por supuesto, hay tejido y conocimiento tecnológico en Europa y no tenemos que cogerlo fuera. Básicamente, estos 9 pilares, uno de ellos, además relacionado con lo que venimos hablando hoy, me gustó ver esta diapositiva, los Digital Innovation Hubs, pero a partir de ahí pues tenemos infraestructura común y servicios
relacionados con los datos, blockchain, que es una tecnología que conocéis y que luego hablaré, los procesadores de bajo consumo, baja potencia, que bueno, pues es otro de los retos tecnológicos ahora mismo. Conocéis que la computación en todos los vectores tiene un consumo energético elevado y conforme avancemos en esta tecnología de cloud, big data y necesidad de computación, el conseguir computadores o procesadores que consuman menos energía y que sean más eficientes, sin duda es algo más que relevante, ¿no? El 5G, lo he mencionado antes, con corredores 5G y despliegue de esta tecnología, la computación de alto rendimiento, ya hay computación de alto rendimiento en España en diferentes puntos, pero sin duda es otro de los retos a desarrollar, el tener más centros de alto rendimiento en computación que nos permitan, de alguna manera, mejorar en algunos servicios en competitividad y, por supuesto, en investigación, que ahora es básicamente para lo que se utiliza, no tanto para competir a nivel industrial. La infraestructura y ciberseguridad, que hablaré luego también de ella, la administración pública digital, los Digital Innovation Hubs que he comentado y por partenariados, por supuesto, que nos permitan desarrollar y desplegar tecnología, high-tech digital skills, o sea, capacitación en digital centrado en tecnologías nuevas, ¿no? La Comisión Europea lanza un partenariado para el Horizonte Europa fundamentado en esta línea. Esto quiere decir que va a haber dinero por parte de la Comisión Europea y por parte del programa Horizonte Europa que sea capaz de cubrir estas áreas en Smart Services and Networks, en estos 5 pilares que planteo aquí, ¿no? Industrialización digital y soporte a diferentes verticales en industria, investigación, desarrollo y validación de sistemas 5G, integración de nuevas tecnologías y soporte para aplicaciones emergentes, aspectos de negocio y mercado global y, por supuesto, aspectos sociales y aspectos políticos, ¿no? Cada uno de ellos se desgrana en diferentes puntos y, como veis, pues, bueno, vemos tecnologías de todo tipo, ¿no? Al final, lo que os quería, digamos, de alguna manera decir es que por parte de la Comisión Europea esa estrategia que dibujaba al principio se traducirá en fondos específicos en el ámbito, sobre todo, de la investigación y el desarrollo que permitan hacer una realidad esos despliegues, ¿no? Los retos principales que planteamos, bueno, pues en el ámbito, a ver, voy viendo el tiempo porque si no se me va a comer, en el ámbito, creo que voy a empezar ya a correr. En el ámbito de la digitalización industrial y soporte en industrias verticales, básicamente simulaciones predictivas y dinámicas, que hablaré de un caso de éxito posteriormente para que de alguna forma veáis a lo que se puede referir, ¿vale? Que permitan evaluar o mejorar los procesos, que además permitan evaluar el efecto de los suministros y los cambios de suministros en estas empresas, que normalmente son empresas de alto consumo energético, los recursos que se reciclan y, digamos, la búsqueda de economía circular para la utilización mejor de esos recursos, ¿no? Soluciones para flexibilizar y adaptar diferentes vectores o líneas energéticas y la coordinación entre plantas en una misma compañía, ¿no? La simbiosis industrial es otro de los vectores que se plantea y, como siempre, necesita una parte física, porque la energía conlleva sin duda una parte física, pero todas las tecnologías digitales ayudan o aportan a que estas conexiones y coordinaciones sean una realidad, ¿no? Y operación integrada, planificación y programación de plantas interconectadas, la simbiosis industrial que comentaba, ¿no? El sector de edificación, sabéis que el sector de edificación es uno de los principales consumidores de energía en cualquier mix de país, ¿no? Y bueno, pues aunque parezca que es un sector muy tradicional, se están haciendo muchísimos avances y parte de ellos se basan en tecnologías digitales, ¿no? El Building Information Management, que probablemente muchos de vosotros conozcáis, ya supuso un cambio en la forma de construir y bueno, pues no solamente se está aplicando al sector de la edificación, sino que se está aplicando en el sector energético. Algunas empresas, tanto promotoras, de plantas de generación, como incluso empresas de distribución o transporte energéticas, ya están utilizando el BIM
para mejorar sus procesos tanto de construcción como de mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Gemelos digitales, que después hablaré de ellos y os daré también algún ejemplo, automatización y robótica, ¿vale? Y, tecnologías generales como puede ser el IoT, sensores embebidos, cloud computing, etcétera, ¿no? Entonces, el sector de construcción, o el sector de edificación, que es un consumidor principal, también está desplegando tecnologías digitales y muchas de ellas orientadas no solamente a hacer una mejor construcción y mantenimiento, sino a hacer más eficiente el uso o el consumo de recursos que estos tienen, ¿no? Digitalización en el sector eléctrico. Aquí, pues quizá puedo hablar con más criterio por lo que comentaba antes Rafael, y aquí la digitalización está siendo uno de los principales vectores que nos está permitiendo, de alguna manera, mejorar el sistema de distribución energético. Ya empezó hace tiempo, si hablas con gente del sector, pero realmente el punto de cambio, ¿no?, fue el despliegue de contadores inteligentes. El otro día hablábamos de que muchos de los países europeos todavía no han sido capaces de hacer un despliegue 100% de contadores inteligentes y nosotros lo tenemos de forma efectiva desde el año 2018. Y esto, digamos, desde el punto de vista partiendo desde el consumo aguas arriba, nos da toda una capilaridad e información que, digamos, si somos capaces de desplegar más digitalización en las redes, nos permita, de alguna manera, no solamente mejorar la eficiencia, sino integrar mayores servicios, ¿no? El vehículo eléctrico es otro de los principales, drivers en esta línea. Casi todos los nuevos cambios que se plantean en el sector energético se están, dibujando en la baja tensión, y la baja tensión, como se denomina en el sector, es la gran desconocida, ¿no? Hay muchas empresas eléctricas con las que hablamos que ni siquiera saben lo que tienen en algunos puntos, no en todos, pero en baja tensión, mapeado o desplegado. Y de ahí, pues que la digitalización se convierta en una herramienta fundamental, no solamente para conocer lo que hay, sino para además poder mejorar la operación e integrar nuevos servicios hacia los consumidores. Entonces, aquí básicamente los tres principales puntos de trabajo son interoperabilidad e intercambiabilidad a nivel de comunicaciones. La infraestructura energética es una infraestructura que está llamada a durar muchísimos años, y otro de los retos principales es cómo conviven las nuevas tecnologías con los productos legacy, que se llaman, es decir, productos que siguen implantados y que tienen una durabilidad de 30, 40 años y ahí van a seguir. Existe necesidad de comunicaciones y de compatibilidad, ¿vale? La coordinación entre diferentes agentes que participan en el sector energético, tanto los operadores de transporte, las distribuidoras, los proveedores de balance o proveedores de servicios de flexibilidad, que es otra de las novedades que va a llegar en el ámbito energético y de las que después presentaré un pequeño caso de uso también, y cualquier usuario de la red, ¿no? Y no quería pasar a comentar esos casos de uso sin, destacar que también en abril de este año se lanzó una directiva importante y una apuesta importante por parte de la Comisión Europea en lo que es inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ya tuvo un capítulo específico en programas europeos anteriores, pero en esta ocasión vuelve a estar, en el foco, porque sí que se plantea que es un habilitador muy relevante para el futuro, ¿no? Tanto para definir las condiciones, o los principales retos que nos planteamos es definir las condiciones que nos permitan un desarrollo y un despliegue efectivo de la inteligencia artificial como herramienta útil dispuesta o puesta a la disposición de la competitividad de las empresas, ¿vale? Hacer que la Unión Europea sea un lugar en el que la inteligencia artificial corre de forma adecuada desde los laboratorios o desde la investigación al mercado, que no es algo que sea, sencillo ni inminente. Asegurar que la inteligencia artificial, que este es un punto, rememorando quizás a Isaac Asimov en la parte robótica, trabaja para las personas y es buena para la sociedad, ¿no? Ser capaz de construir, liderazgo estratégico en sectores en los que la inteligencia artificial pueda tener alto impacto. Y, por supuesto, asegurar la inversión necesaria para que este despliegue sea efectivo, ¿no? Se plantea por parte de la Comisión Europea que puede haber una inversión anual de en torno al 1 billón de euros hasta 2030
y pretenden atraer, bueno, esto es algo que es recurrente, pero sí que es verdad que digamos que la inversión pública atrae mucha inversión privada, no sé si tanta, pero en general existe una apuesta importante y decidida por la inteligencia artificial y se pretende que a nivel global, entre digamos sector público y sector privado, pueda haber una inversión de hasta 20 millones de euros hasta 2030 que permita que la inteligencia artificial sea un vector específico, ¿no? Y para ello, de la misma manera que os comentaba antes en la parte industrial, existirán partnerships europeos en Horizonte Europa que habiliten tanto la parte de inteligencia artificial, datos y robótica, y no me extiendo más en esta parte, ¿no? Digitalización en energía, ¿para qué? Como os decía, es un driver, ¿no? Comentaban o comenta mucha gente que los datos es el oro del futuro, el Big Data, la información es poder, pero siempre y cuando se utilice con cabeza, ¿no? Y si no se utiliza con cabeza, yo creo que no sirve para nada. Bajo mi punto de vista, además de ser un facilitador, ¿qué nos permite la digitalización? Pues para mí, o los casos de éxito que os voy a intentar ilustrar, nos permite para tomar mejores decisiones, automatizar procesos y reducir costes, esto ya lo ha apuntado Jesús en su primera intervención, aportar o dar servicios de mayor valor añadido basados en información y en tecnologías de la comunicación, y además permite incrementar nuestra competitividad, ¿no? Digitalizar sin propósito, bajo mi punto de vista, no suma, y tenemos algún caso que no es de éxito, sino que es casi de fracaso. Y ahora os voy a pasar a comentar algunos casos de éxito que he sido capaz de recabar en estos últimos días, porque creo que es la forma más sencilla de entender cómo la digitalización y cómo las tecnologías digitales pueden ayudar en estos 4 puntos que he comentado anteriormente. Una de las líneas que, por ejemplo, estamos trabajando es, muchos de los promotores, digamos, de generación nos preguntan, oye, tengo un nivel de incertidumbre importante en cuál va a ser mi nivel de desconexión, digamos, discrecional que voy a tener por parte de Red Eléctrica en la futura operación de mi parque, ¿no? Y bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿se puede conocer de antemano la disponibilidad o nivel de desastre que va a asumir una generación conectada en un nodo específico? Recientemente se ha publicado una directiva por parte, bueno, una circular por parte de la CNMC que ya establece la obligatoriedad de publicar cuál es la disponibilidad de potencia que tiene cada uno de los nodos de la red de distribución. Esto irá, digamos, desplegándose o teniendo más capilaridad hacia más puntos, no solamente a nivel de subestación, sino a más puntos. Es un poco el objetivo que tiene la CNMC y el Ministerio. Y en la red de transporte pues ya se publican, ¿no? Pero claro, al final, digamos, el conectar muchísima generación y en un mix de generación renovable en el que en los dos últimos años hemos crecido en un 250% en generación con respecto al mix anterior, en la parte de generación renovable, pues bueno, suscita una serie de riesgos, una serie de retos, ¿no? Y uno de los retos es hacer la red estable y fiable, ¿no? Entonces, con información, con buena información y corriendo algoritmos de inteligencia artificial, podemos inferir cuáles pueden ser los posibles desastres que vaya a tener un punto concreto en la red. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque cuando tú haces una inversión en una generación renovable que tiene, digamos, un esquema económico detrás, porque evidentemente es una inversión que tiene unos grounds financieros, unas bases financieras, el que tú puedas tener un desastre potencial de un 2%, de un 5%, de un 10%, de un 14%, pues bueno, te cambia mucho la película, ¿no? ¿Y cuál es el escenario de Red Eléctrica 2026? Pues el escenario de Red Eléctrica 2026 es que va a haber un desastre medio de un 5%. Un 5% de tiempo de no uso es importante, ¿no? Pero, ¿qué es previsible? Bueno, pues puede ser previsible que en inversiones que duran 20 años y con más generación renovable en el mix, este número incluso pueda crecer, ¿no? Por tanto, parece interesante el poder conocer esto de antemano. Al final, ¿cómo se puede plantear? Pues haciendo un gemelo digital de la red, entendiendo con diferentes escenarios de simulación y herramientas de inteligencia artificial cuáles pueden ser los factores que impactan en la selección o discreción de esos desastres y a partir de ahí conocer información que nos permita reducir el riesgo de la inversión. Esto es un ejemplo de cómo, de alguna manera, las tecnologías digitales nos pueden permitir
tomar mejores decisiones a la hora de acometer una inversión millonaria, como es el caso de una generación. No quería pasar sin comentar, y me he cogido aquí algunas notas porque tengo aquí la pantalla completa y las tengo aquí, en los aspectos de ciberseguridad. La digitalización entraña un riesgo inherente que son los ataques, ¿no? Y esto está cada día más a la orden del día. Estos son algunos de los ransomware que se llaman más comunes en el último año, en el año 2020, ¿no? Y aquí vemos WannaCry, ataques a Telefónica e Iberdrola, Ryuk, ataques al SEPE y a Everis, que ya los habréis conocido, y otros, como por ejemplo la Electrónicas o el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es un ransomware? Un ransomware, y perdonad que estoy leyendo, que esto tengo notas porque aquí ya no llego y he tenido que pedir información al experto. Pero básicamente es una tecnología que impide a los usuarios acceder a los sistemas y archivos con un sistema de encriptación y que exigen el pago de un rescate para acceder a ellos. Y esto, pues por ejemplo, ha tenido 2 semanas sin trabajar al SEPE en la pandemia, que lo conocéis absolutamente todos. En Telefónica estuvo 1 semana sin trabajar, 7.000 equipos infectados en 1 hora, que afectó a sus clientes y a 200.000 equipos en el mundo con un coste de 5 millones de euros. Y en EA Electrónicas, por ejemplo, al final se hicieron con una cookie robada y, pues no sé, porque aquí el impacto, el 60% de la empresa estuvo sin poder trabajar durante un plazo de 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, esto que pasa a las empresas también puede pasar o pasa en una infraestructura crítica como es la red eléctrica o el sistema energético. En el año 2020 fue un año récord en ciberataques, concretamente 40.000 ataques diarios. Una media de 2 meses de media para recuperar la normalidad, 1 mes para levantar servicios mínimos, y España es el 4º país más atacado del mundo. Entonces, bueno, el reto es mayúsculo, ¿no? en ciberseguridad. Telefónica y otras empresas sufren, el SEPE, esto ya os lo he comentado, EA Electronics, y el 60% de las empresas que sufren un ciberataque se ven obligadas a cerrar. Entonces, bueno, aquí hay un reto tanto a nivel industrial como a nivel de despliegue de infraestructura. Y ahora os comento pues algunas de las cosas algunas de las tecnologías e implantaciones que se están siguiendo para poder mitigar estos riesgos. En el ámbito energético, fundamentalmente, el despliegue de tecnologías digitales exige convivir lo que denominamos el entorno OT de operación y el entorno IT de la comunicación y de los datos, ¿no? Entonces, esta convivencia necesaria supone, digamos, una puerta de entrada o una vulnerabilidad en estos sistemas. Actualmente, esta es una norma muy moderna del año pasado, la IEC 62443, es la norma actualmente más avanzada para protección en entornos industriales y digamos que aplica al sector energético. Establece 4 niveles de protección y dentro de esos 4 niveles de protección, desde el básico, que es el SL1, hasta el SL4, el máximo, que es el que aplican, por ejemplo, digamos, bancos, CNI, etcétera, hay 4 patas de trabajo sobre las cuales, emplear tecnologías concretas y procedimientos específicos que minoren la vulnerabilidad, tanto a nivel de componente, es decir, lo que os comentaba del ámbito OT, de operación, todos los sistemas energéticos, al final tienes una batería, tienes un aerogenerador, tienes una solar, tienes lo que sea, el consumo, el contador, que son componentes específicos que tienen inherentes una puerta de entrada posible, una vulnerabilidad, a nivel de sistema, a nivel de procedimientos y políticas y a nivel general. Comentaba ayer con una persona experta en este aspecto que, por ejemplo, el 75% de los ataques que acontecen están relacionados con el acceso de usuarios. Y ese es el nivel más básico. El 75% de las amenazas se pueden, mitigar siempre y cuando hagamos una gestión y generemos procedimientos adecuados de conexión de usuarios a sistemas que estén relacionados con comunicaciones o con digitalización. Entonces, bueno, la 62443 seguro que es una norma que al final, recoge una serie de procedimientos y tecnologías que estará muy, muy de moda en los próximos años y que seguro, en el caso de que seáis alguno de los que trabajáis como proveedores de servicio o proveedores de producto, miro para allá, seguro que en algún momento os toca plantearos, ¿no?
En Smart Grids, que es un ámbito en el que quizá puedo hablar un poquito más, como infraestructura crítica, digamos, la digitalización de las redes que os comentaba en origen con el despliegue del contador inteligente es una puerta de entrada a ciberataques y que hay que valorar. En este caso, concretamente, la Comisión Europea lanzó una task force específica para homogeneizar criterios a la hora de plantear, digamos, despliegues, y la base común es otra de las normas que están más relacionadas con seguridad en entornos industriales y en procedimientos y productos, que es la ISO IEC 27001, ¿no? Que es otra de las normativas en las que muchas de las empresas y gran parte de las empresas que están ofreciendo servicios digitales se están acreditando para asegurar a sus clientes que todo el servicio, el valor que están aportando es ciberseguro, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que se plantea, y esto es extrapolado a todo el ámbito energético, tener unos estándares base comunes que además se cumplan, definir esos requisitos mínimos, hacer un análisis de riesgos, que además es un análisis de riesgos que, pues, no te diría que mes a mes, pero de poco en poco hay que actualizar, porque digamos que los ataques cada día son más creativos, y puesta en común de incidentes. Este es un ámbito de trabajo especialmente sensible, porque de alguna manera el compartir información sobre los ataques que has tenido, los incidentes que has tenido, es en sí mismo una vulnerabilidad y un problema. Nosotros, por ejemplo, en el marco de Futurred, aprovechando que lo ha comentado antes Rafael, hemos planteado un grupo de trabajo de ciberseguridad, y el problema principal que nos hemos encontrado es que las empresas no quieren compartir cuáles han sido las principales vulnerabilidades que has tenido. Entonces, si ellos no comparten lo que han tenido, ¿cómo vamos a trabajar en mejores prácticas comunes que de alguna forma permitan a la industria crecer y mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues supone un reto importante el compartir experiencias, entender qué ha ocurrido para poder generar mejores prácticas y criterios comunes a la hora de lanzar esta parte, ¿no? ¿Qué cosas estamos haciendo? Bueno, pues algunas de las cosas que se están trabajando son el poder generar servidores de prueba o de ataque en entornos de desarrollo, ¿vale?, que permitan de alguna manera emular posibles escenarios de operación real y escanear vulnerabilidades en este frente. Blockchain es otra de las tecnologías que está súper de moda, ¿no? Y más con todo el tema de criptoactivos, etcétera. Pero, digamos, vamos a dejar esa parte o eso de un lado, porque al final, digamos, puedes tener la opinión que quieras sobre ese tema y no querría entrar en ese punto, pero sí que es verdad que creo que la tecnología blockchain es una tecnología habilitadora para muchos aspectos industriales, y muchos de ellos, o algunos de ellos, como ahora os comentaré, en el ámbito de la energía. Al final, pensad que es un libro de trazabilidad o un libro de transacciones distribuido que modela los activos y flujos que se generan en un sistema o en un ecosistema, y que registra operaciones que tienen lugar sobre ellos. Digamos, la salvaguarda de esa información está distribuida y, digamos, que no está controlada por un único nodo o una única persona que lo pueda de alguna forma distorsionar o quebrantar. Es una información que está accesible en todo el intervalo histórico, que se actualiza en tiempo real y que tiene registros garantizados e inmutables, ¿no?, lo que se denomina el certificador o el notario digital. Y una de las características más importantes desde un punto de vista de seguridad es que es seguro por diseño, que es una de las principales tendencias ahora en el mercado de trabajo industrial, ¿no? El Security by Design, que se denomina el ser capaz de desarrollar sistemas tanto de hardware como sobre todo de software que son seguros por diseño, que es otra de las líneas de trabajo, como decía, importante, ¿no? Y dentro de la parte de blockchain, que se utiliza o se puede utilizar en el caso de logística y quizá para tener trazabilidad, etcétera, en el ámbito de energía nosotros lo estamos trabajando para, digamos, o con esta funcionalidad que se llaman los smart contracts, ¿no?, que son un recurso básico de programación en blockchain y que básicamente permiten diseñar automatizar funciones de transacción y gestión de activos, y crear y gestionar activos y esa información durante todo su ciclo de vida, ¿no? Un caso de uso específico, este es un proyecto que, bueno, pues puedo publicar porque la empresa con la que lo desarrollamos ya lo está haciendo y lo va a poner en marcha en estos próximos meses. Es un proyecto de I+D. Aquí hay pues claramente un caso de éxito, ¿no? Es que comentábamos, de transferencia digamos, del centro a la industria.
básicamente es una plataforma que lo que pretende es cerrar contratos bilaterales entre dos entidades, generadora y consumidora, que quieren, digamos, trabajar no fuera del mercado, pero sí con unas condiciones de mercado fijadas por ellos, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que se plantea es un primer caso en el que seamos capaces de cerrar esos contratos bilaterales que la norma establece como contratos directos. Entonces, el sistema de información habilita intercambio de energía según intermediarios. Esos intercambios de energía se tienen primero que certificar por un contrato y después se tienen que mandar al operador del sistema para asegurar que ese intercambio de energía ha sido realizado de forma efectiva, ¿no? con unos medidores, en este caso, digamos, contadores inteligentes o el contador específico de la instalación de generadora que certifique que ese consumo de energía y esa transacción de energía o ese volcado de energía se ha realizado de forma efectiva. Esto, digamos, se plantea de forma automática, trazable e inmutable, que básicamente es lo que pide, en este caso, OMIE a la hora de recibir la información y poder tener la trazabilidad y la garantía de que esa transacción realmente se ha realizado, ¿no? Y una segunda línea de casos de uso que estamos planteando, cuando esto todavía no existe, pero sí que se está preparando para cuando se abran esos mercados de flexibilidad que comentaba antes, que es algo que está por llegar, el poder realizar lo mismo. Es decir, en los mercados de flexibilidad, normalmente en los mercados locales tendremos, o como se está planteando a nivel de piloto ahora mismo, y parece que puede ser una realidad, tendremos demandantes de flexibilidad que serán fundamentalmente las empresas de distribución, que pueden tener un problema concreto determinado, tanto, digamos, geográficamente como temporalmente en la red, y empresas o entidades o agentes que sean capaces de modificar su patrón de consumo o su funcionamiento para ser capaces de dar esa flexibilidad o resolver esa incidencia o esa posible incidencia que pueda tener el distribuidor, ¿no? Estos son lo que se denominan mercados de flexibilidad, que todavía se están pilotando, pero funcionan de una forma similar. Es decir, esa transacción tendrá que ser trazable, medible e inmutable, y además tendrá que estar reportada al operador del sistema para asegurar que efectivamente se ha realizado y, por tanto, se recibe una compensación por ello, ¿no? Comunicaciones de nueva generación, no solamente el 5G, que hemos hablado de él y está muy de moda, pero yo creo que también es importante hablar de las soluciones en baja potencia, ¿no? ¿Y esto por qué es relevante? Porque ahora mismo, como comentaba antes, existe una tendencia industrial muy, muy fuerte para hacer despliegues, digamos, de nodos edge, de nodos en entorno, en última milla, que de alguna manera bueno, pues den soluciones desde un punto de vista distribuido, ¿no? Y en energía esto pues tiene mucha relevancia. La solución de 5G, bueno, pues básicamente es la evolución de la red móvil 4G, básicamente como datos fundamentales de cuáles son las características y funcionalidades de esta tecnología, es que es 100 veces más rápida por segundo y por superficie que el 4G, que además permite tener conectividad de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, que tiene un retardo, una latencia 10 veces inferior al 4G y que además posibilita, que esto sí que es una novedad, el despliegue de redes privadas localizadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos principales que está enfrentando el 5G? Pues evidentemente el reto que ahora es global para todos de componentes, disponibilidad de componentes electrónicos, validar casos de uso y la seguridad y redundancia en las redes. Pero el 5G vendrá y será una realidad y multitud de servicios desde un punto de vista global, pero también energético, irán con ellos. Pero sí que os quería comentar un caso de éxito sobre tecnologías de baja potencia y alto alcance, como es el LoRa o LPWAN, que son tecnologías más desconocidas y que tienen, digamos, funcionalidades en entornos aislados o última milla y en escenarios sin infraestructura de comunicaciones independientes, como puedan ser plantas industriales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo aragonés, además de una de las empresas que está trabajando y que está adherida al Digital Innovation Hub, como es Airfall, en entornos ATEX, en entornos donde, digamos, las personas no pueden entrar o digamos, su seguridad puede estar comprometida. Estamos planteando ese tipo de comunicación para poder hacer gestión remota de un tipo de luminarias específica en estos entornos que permita, sin digamos, presencia humana, controlar cómo están estas luminarias funcionando, si tienen algún problema y si se requiere su operación, su mantenimiento o su reposición, ¿no? Entonces, bueno, es un caso de uso específico donde estas tecnologías de muy bajo consumo y que generan su propia red, que no necesitan conectarse a una red externa,
pueden ser interesantes. Otras aplicaciones de esto, bueno, pues por ejemplo estábamos hablando de parkings de vehículo eléctrico donde existen multitud de cargadores en entornos, por ejemplo, de garajes que tienen una conectividad reducida y donde quizá no te puedas conectar a una red GSM, 3G o 4G, con conectividad de este estilo, generan unas redes privadas propias que te permiten asegurar la conectividad y, por tanto, una gestión multidispositivo de forma eficiente, ¿no? ¿Hacia dónde se está yendo? Bueno, pues hacia la servitización, creo que se llama, de los activos. Y esto lo vemos con prácticamente todas las tecnologías que tenemos en el móvil, etcétera. Pero esto, por ejemplo, también está pasando en el ámbito energético. Este es un proyecto recientemente lanzado por Red Eléctrica, el proyecto EPIX, donde lo que están planteando es ser capaces de independizarse de los fabricantes. Esto es un poco duro decirlo, pero bueno, al final es el cliente y el cliente manda, ¿no? Dicen. Ser capaces de independizarse de los fabricantes, en este caso de protecciones de alta tensión, protecciones de la red eléctrica, siendo ellos los proveedores de la solución software y la inteligencia que está detrás de esas protecciones y siendo el fabricante, al final, un mero proveedor de carcasa más, vamos a decirlo así, más módulos de hardware que permitan que eso funcione, ¿no? ¿Y por qué están buscando esto? Porque lo que pretenden es generar una solución digital que ellos puedan actualizar de forma remota, que además permita tener intercambiabilidad e interconectividad, que asegure que no estamos, o en este caso no están anclados a un proveedor único que tiene una solución que pueda ser un poco más monolítica o menos, digamos, menos compatible con otras soluciones y, por tanto, flexibilizar bueno, pues en este caso el acceso a las protecciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos fundamentales? En una infraestructura crítica como es la infraestructura de red eléctrica, donde si lanzas una protección, pasó en verano, ¿no? Hubo un blackout aquí, digamos, yo estaba fuera, pero hubo un blackout en Aragón por un avión que se estrelló en una línea con Francia y que al final tiró, pues durante 3 horas, me parece que fue, una parte importante de la red en la parte de Cataluña y norte de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, es una operación, o esta parte es una parte muy crítica y muy sensible. Y los retos fundamentales es operar de forma remota y segura este tipo de infraestructuras, ser capaz de integrar y generar nuevas funcionalidades y casos de uso, reducir costes, por supuesto, porque a la hora, si controlan ellos la inteligencia, será más costosa, y luego ser capaz de recabar muchísima cantidad de información, como hablábamos, la parte de datos, el oro del futuro, ser capaces de recabar información que les permita incorporar funcionalidades nuevas como es el mantenimiento predictivo. Industria digital. Os comentaba este ejemplo y ya por ir acabando, que me quedan 3 minutos. Bueno, pues en industria digital, industria de alto consumo, también el plantear gemelos digitales supone un posible beneficio a la hora de operar, ¿no? En el caso, este es un caso de un proyecto, además fue un proyecto europeo con Dow Chemical Ibérica. En su clinker fuimos capaces de reproducir de forma bastante fiel el modelo del elemento que más consumía en su planta, ¿vale? Que son estas, son unas calderas que permiten algo en el petróleo, no recuerdo cuál era la palabra, pero vamos, básicamente unas calderas que utilizan para calentar la materia prima y, con una serie de sensores y planteando esa información, recogiéndola y con modelos específicos, fuimos capaces de recrear más o menos en tiempo real cómo funcionaba ese sistema y, ser capaz de influir con algoritmos específicos, ser capaz de influir en el mismo para que funcionase de forma eficiente durante todo el periodo. Esto, que parece algo sencillo, fue complicado de implementar, pero planteó un ahorro de en torno al 1.000.000 de euros anual a Dow Chemical Ibérica en mejorar los recursos, que al final uno de sus principales recursos es el consumo de energía que ellos tenían. Y bueno, algunos otros, no hace falta irse muy lejos para buscar, ejemplos de digitalización sencilla en energía, ¿no?
Os comentaba Wallbox, bueno, esta es la noticia de ayer, pero vamos, Wallbox, que es una empresa de cargadores de vehículo eléctrico donde su principal línea de trabajo actualmente, a pesar de lo que pueda parecer, es la línea de digitalización, porque tienen una empresa también de energía, etcétera. Lo que plantean ellos es que el vehículo eléctrico es un elemento, digamos, nuevo en el ecosistema energético, y con esa información y con ese nuevo elemento se pueden hacer muchísimas cosas, y es para lo que se están preparando. Pues bueno, Wallbox es el primer unicorn, como os decía, español en el ámbito energético, y que salió a bolsa el lunes pasado. Funden, por ejemplo, para los que no lo conozcáis, básicamente es una plataforma que permite invertir en energías renovables desde un punto de vista, digamos, democratizado o crowdfunding, y al final no deja de ser más que una plataforma web que te permite estar de alguna manera dentro del entorno de energías renovables. O Datadis, por ejemplo, que es una plataforma puesta a disposición por parte de las empresas de distribución de este país, que te permite tener información casi en tiempo real de tu contador, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú ser capaz de verla, y con eso, información pública, ser capaz de prestar o tener acceso a servicios que permitan mejorar, hoy que está tan de moda, tu acceso a la energía, ¿no? Entonces, bueno, pues como conclusiones, digitalizar sí, pero con un propósito que debe apoyar claramente a la mejora de la competitividad, mejorar los servicios y por supuesto, con una eficiencia en costes que tiene que ser realizable. Que Europa apuesta decididamente en este, digamos, ecosistema que os he enseñado por la digitalización como un vector de crecimiento y de cambio y de modernización en el ámbito global, pero sin duda en el ámbito energético. Que ya existen múltiples casos de éxito de aplicación de las tecnologías que vienen o que ya están en energía, y que además yo creo que Europa sí que es un referente en tecnologías energéticas, y que la tecnología en general digital está lista y casi que os diría que evoluciona más rápido incluso de lo que puede necesitar la industria, en este caso la industria energética, y que se requieren business case que sean realizables para asegurar que ese despliegue es efectivo, es coherente y bueno, pues recoge el propósito inicial de mejorar la competitividad y dar nuevos servicios a todos los agentes del sistema, al final, en definitiva, aportar valor. Y bueno, pues poco más, que estoy encantado de haber compartido esto con vosotros, que espero que os haya sido útil y que estoy a vuestra disposición para poder comentar cualquier cosa que queráis, tanto ahora como después. Gracias. Muchísimas. Espera, Enrique, perdona, que me trasladan alguna pregunta que hacen los asistentes. Bueno, primero, muchísimas gracias por este repaso tan completo, ¿no?, de lo que puede aportar la digitalización. Una primera pregunta que traslada una persona es ¿qué tipo de colaboración pueden tener las empresas de Aragón con CIRCE? Asesoramiento en eficiencia energética, formación. Yo creo que parte lo has respondido en tu propia ponencia, ¿no?, que es de algún modo pues con los casos que has presentado, es decir, y a este respecto decir que CIRCE, que forma parte también del Aragón DIH, es decir, uno de los servicios que ofrece el Aragón DIH es lo que se denomina Test Before Invest, es decir, de algún modo la posibilidad de testear soluciones, como has planteado, en el tema de comportamiento de redes o en el tema de gemelos digitales, ¿no? Es decir, a este respecto decir, aprovecho la ocasión, que de algún modo el Aragón DIH, del que forman parte varios centros tecnológicos de referencia, por ejemplo, en Itainova, centro de referencia en inteligencia artificial reconocido por la Unión Europea, o la universidad a través del BIFI, que es centro de competencia en HPC Cloud, también reconocido por la Unión Europea, ofrece asesoramiento y testeo de soluciones, es decir, antes de llevarlas al mercado, porque como decías, la digitalización de algún modo debe ser para aumentar la competitividad y apostar sobre seguro, ¿no? Los experimentos con gaseosa, que se dice a veces, ¿no? Entonces, bueno, si quieres... Bueno, yo creo que al final todos los que estamos en el mundo de la innovación saben que cualquier agente de innovación que existe en el ecosistema es un agente que, si quiere subsistir, tiene que ser cercano, tiene que aportar valor y tiene que saber escuchar y, por tanto, proponer soluciones acorde a las necesidades que esas empresas necesitan. Y en algunos casos, pues quizás sugerir o proponer ideas que
han podido ser casos de éxito en el pasado para otras compañías o otras entidades u otros agentes y que ellos puedan desplegar de una forma pues independiente, original y creativa, ¿no? Para eso estamos nosotros, para hacer realidad de alguna manera esa transición bueno, pues desde la prueba de concepto, aunque nosotros estamos quizá un poquito menos en esa parte muy inicial de investigación más básica, pero sí desde las pruebas de concepto que validan una tecnología a nivel de laboratorio hasta, digamos, donde nosotros nos sentimos más cómodos, que es prácticamente la preindustrialización de estos proyectos, ¿no? Es decir, el acompañar a las empresas hasta que estas tecnologías están probadas, tienen un caso de éxito ya que es lo suficientemente grande como para poder escalar y poder industrializarse 100% y, por tanto, poder desplegarse como un portfolio más dentro de las soluciones empresariales. En ese sentido, ¿cómo colaborar con CIRCE? Pues encantado de poder comentarlo con quien lo necesite. No he dado mis datos de contacto, pero después, si no, se los comparto a Carolina y que os los haga llegar. Pero básicamente nosotros intentamos eso, ser cercanos, escuchar y proponer alternativas tanto desde un punto de vista de tecnología y soluciones como también desde un punto de vista de apoyo, financiación o acompañamiento que permita también mitigar el riesgo. Todo lo que es innovación e investigación tiene un riesgo inherente y eso hay que ser consciente, pero si no arriesgas no ganas, ¿no? Como dice el refrán. Y de alguna manera pues existen muchísimos instrumentos que permiten, digamos, mitigar ese riesgo y asegurar o intentar asegurar que los pasos son más certeros. Pero vamos, la forma es sentarse a hablar. Muy bien. Otra pregunta que nos trasladan a través del chat es que se está viendo que hay un claro déficit de talento en digitalización, como tú has expuesto al principio de la ponencia, ¿no? Y que falta formación. ¿Qué podría sugerir bajo su punto de vista para acortarlo? Y si no sería conveniente una estrategia potente y coordinada de todos los agentes, ¿no? A este respecto creo que has comentado una iniciativa que teníais de una academy dentro de CIRCE, ¿no? También. Sí, a ver, hablaba el otro día, me decía el CEO de distribución de gas natural Fenosa, de Unión Fenosa Distribución, me decía que el otro día entraron 30 personas en UFD, gente nueva, ¿no? Y muchos de ellos con perfil digital, y se sorprendían de la cantidad de cosas que se están haciendo en el sector energético relacionadas con nuevas tecnologías digitales y tecnologías de comunicación e información, ¿no? Y decían, ostras, pero todo esto se hace. Joder, pero si es que es similar a Amazon o es similar a tal. Pasa que no mola tanto. Para los jóvenes no les mola trabajar en UFD o en Endesa, les mola trabajar en Amazon, en Netflix, en este tipo de compañías, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que conseguir, y esto es un esfuerzo colectivo, es hacer entender a todas las personas que vienen, ¿no? a las personas que se incorporan al mercado laboral o que se van a incorporar al mercado laboral, incluso a las que tienen que decidir qué estudiar para incorporarse al mercado laboral, que prácticamente todas las empresas están trabajando en, digamos, tecnologías o enfoques que están cercanos a estas otras que a priori pueden molar tanto, ¿no? Pero que están más ocultos y no se ven, ¿no? Entonces, primero es un esfuerzo, por supuesto, de predicar y hacer consciente a la gente de qué se está haciendo y cómo están compitiendo ahora las empresas. Y competir se basa en gran medida en el caso del sector energético, no solamente en hardware, sino también en competir en digital. Y luego, por segundo lado, aparte de hacer consciente, yo creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo importante de forma conjunta. Yo creo que acercar a la universidad sobre todo a la universidad y a la formación también más básica, cuáles son las necesidades que estamos viendo en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tecnologías o qué tipo de capacidades se necesitan? A mí, por ejemplo, el otro día me comentaba una compañera en Madrid que su hijo ya está empezando a estudiar programación en el colegio. Pues que eso me parece básico. O sea, es que el lenguaje del futuro, en gran medida, pasa por ahí, ¿no? Si tú no sabes lo que es Python, Java y cómo se habla, digamos, qué hay detrás y qué significa y cómo se enfoca, pues tienes un problema, ¿no? O puedes llegar a tener un problema. O desde luego puedes estar mejor preparado si lo sabes, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que hacer de alguna manera consciente y esto es es un tema de educación, hacer consciente a la educación más básica y también a la educación universitaria cuáles son las capacidades reales que se necesitan
e incluso ser capaces de generar, como decía, porque el siguiente reto no es solamente la gente que se incorpora al mercado laboral, es que la gente que ya está inmersa en el mercado laboral, que de alguna manera evolucionamos más lento que lo que evolucionan las tecnologías, tenemos que prepararnos y tenemos que estar en permanente desarrollo para asegurar que estamos en la ola, ¿no? En la ola que hay. Entonces, yo creo que es un esfuerzo colectivo y, desde luego, es ser capaz de concienciar a todas las edades de que esto es necesario, que es un factor de competitividad y que el que no esté, pues no le digo que esté fuera, pero bajo mi punto de vista es el que no esté. El que no esté en esto pues tiene muchas menos oportunidades a futuro. Y bueno, pues ya es cuestión de cada uno elegir. Pero desde luego el poder generar conciencia en el mundo educativo y luego también conciencia en los jóvenes de cuáles son las necesidades reales en el sector, en el caso que me toca a mí energético, relacionado con tecnologías digitales y todo lo que se está haciendo, pues es algo que desde luego no estamos haciendo bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues vamos a pasar ya a la siguiente mesa redonda. Invito a subir al estrado a Isabel Guedea de ENDEF, a María García de Forestalia, a Fernando Palacín de la Fundación del Hidrógeno y Ana Sánchez de la Dirección General de Energía para moderar la mesa. ¿Está enchufado ya? ¿Sí? Hola, buenos días. Soy Ana Sánchez de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón. Y bueno, la verdad es que me parece una oportunidad venir aquí a moderar esta mesa con estos profesionales que tenemos hoy aquí y a escuchar todo lo que nos han contado hasta ahora. En concreto, muy interesante lo que nos ha contado Enrique de CIRCE, la verdad. Hemos escuchado muchas cosas que, yo particularmente muchas cosas no sabía, otras cosas sí que las tenía más vistas y la verdad es que tiene mucha razón en todo lo que nos ha contado, porque es verdad que tenemos muchos retos por delante y ahora nos lo van a contar probablemente también nuestros compañeros. Entonces, sin más y por no irme en el tiempo, voy a presentar, están aquí Isabel Guedea de ENDEF, María García de Forestalia y Fernando Palacín de la Fundación del Hidrógeno. Entonces, vamos a empezar con Isabel Guedea, que nos va a hacer una presentación de lo que ella nos quiera contar sobre su empresa, sus experiencias y luego haremos un turno de preguntas, que lo tenemos también detrás de cada uno de los ponentes. Entonces, presento un poco a Isabel. Muchas gracias por haber venido. Isabel Guedea es ingeniera química por la Universidad de Zaragoza, doctora en Energías Renovables y Eficiencia Energética y máster de Dirección Financiera por la Fundación CAI, titulada por Chartered Control de nivel 3. Es investigadora y directora de proyectos de la Fundación CIRCE durante 12 años ha estado, máster en Energías Renovables por la Universidad de Zaragoza en 2007, profesora asociada de la Universidad de Zaragoza entre 2010 y 2012 y con gran experiencia en líneas de investigación relacionadas con procesos de combustión, diseño y modelado de lechos fluidos, oxicombustión, simulación de centrales, etcétera. Ha impartido bastante formación en másteres de la propia universidad, cursos del INAEM, dirección de proyectos de fin de carrera y actualmente, desde 2012, ella es socia y fundadora y directora de ENDEF, la empresa que ha apostado por la innovación de I+D y que a día de hoy es su seña de identidad dentro del sector de la energía solar distribuida y que se promueve desde hace 9 años. Entonces, actualmente Isabel también es presidenta del clúster Solartis y nos va a contar aquí sus experiencias. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí hoy. Sí que desde ENDEF me gustaría compartir con vosotros
Pues, digamos, dos experiencias que tenemos. Una, a nivel interno, qué pequeños pasos como PYME en el sector de la energía hemos dado dentro de la digitalización. Pasos humildes, ya veréis, pero yo creo que también hay que tener en cuenta la realidad de las pymes que tenemos en España y en Aragón. Y luego sí que pondré sobre la mesa otra realidad que vemos en el sector energético y, sobre todo, nosotros que no trabajamos mucho en la energía solar distribuida, la realidad que estamos viendo con nuestros clientes, que son pymes, son particulares, son gerentes de hoteles, etcétera. Entonces, me gustaría plasmar estas dos realidades hoy aquí. No soy experta en digitalización, también lo voy a decir, aunque es verdad que cuando fundamos la empresa en 2012, pues como bien ha comentado Ana, el ADN de la investigación ha estado siempre ahí, ¿no? Y pues estuve muchos años en CIRCE, en la universidad, y eso al final se ha ido plasmando y sí que estamos cerca siempre de esa innovación. En 2012, cuando fundamos ENDEF, la centramos o queríamos centrarla en la generación distribuida solar ya. Pero en esos momentos nadie hablaba del autoconsumo, nadie hablaba de esa generación distribuida. Ahora, desde 2019, sí que estamos viendo un crecimiento exponencial, pero en 2012 éramos como pioneros, ¿no?, en ese sector. Abrimos la empresa con 4 áreas. Una de fabricación, que es una pequeña línea donde fabricamos paneles solares híbridos que producen electricidad y calor en un solo panel. Esta pequeña línea que se mantiene es una línea que tiene estaciones de trabajo manuales principalmente. Y sí que hace 4 años tuvimos la oportunidad con el Fraunhofer de entrar en un proyecto en el cual, gracias también a una empresa de aquí, de Zaragoza, en Habladot, pudimos optimizar una de estas estaciones. Fue nuestro primer contacto con esa industria 4.0. El proyecto consistió precisamente en cálculos fluidodinámicos de CFD avanzados que hacíamos en la nube. Entonces, nosotros teníamos una estación de secado que nos requería al final mucho tiempo y que era como el cuello de botella. Y gracias a estos cálculos fluidodinámicos que hacíamos en la nube, pero que no se dilataban durante días, sino que podíamos hacer unos minutos antes de arrancar el día de fabricación, podíamos optimizar el tiempo de secado en función de la temperatura, humedad, de la geometría de lo que estábamos secando y reducir los tiempos, tanto energéticos como del tiempo de espera en la línea de fabricación. Bajábamos tiempos pues un 20, un 30%, en algunos casos en verano llegamos a reducir. Eso para nosotros fue nuestro primer paso y nuestro primer contacto con la industria 4.0 en nuestra línea de fabricación. Respecto a la ingeniería, que es la segunda área que tenemos dentro de ENDEF, siempre ha estado muy digitalizada, lo que quiere decir que nosotros trabajamos todo en la nube, todos nuestros programas, softwares son licencias flotantes. De hecho, en el momento que llegó la pandemia, los ingenieros pues cerraron los ordenadores, se despertaron en su casa y pudieron seguir trabajando exactamente igual, que eso en muchas pymes no sucedía, ¿vale? Igual se tenía que cambiar la silla de casa, pero en eso sí que estábamos bastante preparados para ese cambio que tuvimos, forzoso, pero que pudimos responder muy rápido. Luego tenemos un área de monitorización. Ese área de monitorización nació por una necesidad, al final, de poder mostrar al cliente, como teníamos el producto, el panel híbrido, que era muy novedoso, de poder mostrar al cliente esos datos de generación térmica y eléctrica en la nube, para que se los creyera. Al final, lo que tuvimos que hacer es digitalizar o subir a la nube nuestro producto, ¿vale? Porque cuando tú tienes un producto nuevo, tienes que como que demostrar que ese producto está funcionando. Y ese área nació con ese objetivo. Tenemos equipos propios de medición que luego se han ido extendiendo pues, a otro tipo de edificios para medir consumos de colegios, para medir consumos de pues, edificios públicos, etcétera. Pero nació con ese objetivo, ¿no?, de subir ese producto a la nube, que es otra cosa importante que luego pondré sobre la mesa. Y por último tenemos el área instaladora.
La instaladora es como el área como más clásica, menos digitalizada en nuestra empresa. Sí que tenemos, por supuesto, pues un CRM, ¿no? Pues hay una gestión de stocks, etcétera. No tenemos nuestra plataforma integrada con otras plataformas de proveedores, que para nosotros sería perfecto, pero bueno, sí que hay un pequeño nivel de digitalización. Sin embargo, la instaladora, aunque parece mentira, es la que hace una gran labor de digitalización en nuestra sociedad. Y lo digo así porque a nosotros nos vienen muchos clientes que les instalamos fotovoltaica con facturas en mano. O sea, desde luego, nadie sabe mirar los datos de sus contadores, nadie sabe mirar lo que está consumiendo. Muy poca gente y también empresas, ¿no?, entiende las facturas, sus potencias, la energía, con mucha incertidumbre el precio de la energía. Y en el momento que entran por la puerta, aparte de la labor de explicarles, ¿no?, y hacer esa concienciación de la energía, cuando nosotros ponemos una instalación solar fotovoltaica, automáticamente les ponemos la monitorización de la producción fotovoltaica y la monitorización de sus consumos. Entonces, dan un paso de tener unos consumos ciegos a ver en cada momento la potencia de la energía que están consumiendo. Eso, lo que lo hace instaladora todos los días, es un cambio para el cliente. De repente se empieza ese empoderamiento que decimos de las personas, ¿no?, o esos prosumidores que hablan en Europa, pues empiezan a ver qué consumos tienen, qué consumos derivar en los momentos que se está produciendo la fotovoltaica y empieza a actuar. ¿Vale? Ese es solo el inicio. Nosotros lo que vemos es que con esas instalaciones se empieza a arrancar ese nuevo rol que se le está pidiendo a la sociedad en temas de energía, pero que todavía estamos, digamos, entrando, o desde nuestro punto de vista. Igual las grandes empresas sí que tienen unos sistemas de digitalización muy avanzados, como ha comentado Enrique. Las pymes, por lo que vemos nosotros, cuando vamos a instalar, no. Entonces, a nosotros sí que nos preocupaba un poco, bueno, y también nos resulta un reto. Ahora vienen un montón de fondos que van a estar dedicados a la transición energética, que ahí la solar fotovoltaica en autoconsumo pues tiene un rol muy importante por lo robusta que es, lo flexible, lo escalable, etcétera, y para la digitalización. Pero tenemos una labor que nos tenemos que poner las pilas, diciéndolo así de manera común, que tenemos que acelerar el proceso. O sea, nosotros estamos viendo que esa digitalización de la sociedad se tiene que acelerar, que falta una cultura energética y una cultura digital básica para poder aprovechar de una manera efectiva todos esos fondos que nos vienen. Y ya os digo, nosotros lo vemos con la instaladora, que es nuestra punta de lanza, que hay un cambio en el consumidor de energía, ¿no?, en las empresas, en las casas, en los hoteles, pero que ese cambio es insuficiente para lo que viene. Se habla mucho de las ciudades inteligentes, las ciudades conectadas, etcétera. Claro, conocer tus consumos es lo básico, ¿no? Luego nos queda todo ese camino de optimizar, de almacenar, de vehículos eléctricos, etcétera. Y ya no te digo nada si ponemos el ejemplo de que hay zonas de Aragón que no tienen conexión a Internet buena. O sea, nosotros nos vemos en puestas en marcha de instalaciones con serios problemas porque no tenemos una buena conexión, ¿no? Entonces, que tenemos una oportunidad única con los fondos que vienen, pero sí que quería poner sobre la mesa que hay un reto importante, ¿no?, y hay un salto en la sociedad que tenemos que dar y acelerar. Y ya por último, sí que quería comentar dos proyectos en los que estamos ahora involucrados que nos hacen mucha ilusión. Uno es en el desarrollo de una plataforma para comunidades energéticas. Nosotros estamos poniendo ahora en marcha la primera comunidad energética en un pueblo de Teruel, que de hecho se está montando ahora, está constituida la cooperativa, etcétera, pero al final lo mismo, se necesita una transparencia con los datos de generación, de reparto de energía. Se prevé además que en el futuro ese reparto de energía pueda ser dinámico. Hay un montón de retos por delante, pero que primero necesitamos esa transparencia con los clientes o consumidores. Y entonces estamos involucrados en el desarrollo de esa plataforma que dé herramientas
para poder tener esa transparencia inicial y luego incorporarle inteligencia artificial. Y otro proyecto del cual estamos también desarrollando ahora es un proyecto que es un gemelo digital de la ciudad del transporte. Nosotros estamos ubicados en la ciudad del transporte y tenemos San Juan de Mozarrifar, que es un pueblo que al lado. Entonces, estamos haciendo con otras empresas, y también La Salle y la Universidad de Zaragoza está involucrada en los proyectos, un gemelo digital en el cual estamos estudiando pues, todo el potencial solar de la ciudad del transporte. Estamos viendo todos los perfiles de consumo tipo de las empresas que estamos ahí y también del pueblo de San Juan de Mozarrifar, con el objetivo de desarrollar pues, una optimización de generación, consumos, posibilidades de almacenamiento, vehículos eléctricos, etcétera. Y tener ese proyecto preparado para que el día de mañana se pueda implementar. Y nada, con esto acabo mi intervención. Así dejo espacio para preguntas y el resto de ponentes. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir. Pues muchas gracias, Isabel. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que comentas de la necesidad todavía pues, de que la gente lo asuma, ¿no? Es poder llevar la gestión de todo esto y hacer la digestión, yo creo también, de todo lo que nos viene, las tecnologías, la digitalización. Porque, bueno, lo decías antes con lo de los consumos, ¿no? De la gente que no sabe ni mirarlo ni tiene acceso a eso. Lo vimos, bueno, lo nombraba antes Enrique también, con todo el desarrollo de la telegestión. La verdad es que en España y en general en Aragón fue muy rápido. En 2018 estaba prácticamente todo cambiado. Pero es verdad que los propios consumidores que tenían que, o debían conocer, o era mejor para ellos conocer a través de los contadores pues sus consumos para poder manejarse mejor con sus facturas y saber por dónde tirar. Realmente pues hubo cierto, no sé, queda mal decirlo, pero cierto desagrado a que se implantaran estos contadores de telegestión, que por un lado es verdad que favorecía a la compañía, porque al final la telemedida está muy bien, el control remoto de control de la potencia estaba muy bien, pero verdaderamente yo creo que no vieron tampoco esa oportunidad. De momento ya aquellos contadores era como que contaban de más, ¿no? Es que a lo mejor el mecánico es el que contaba de menos, el coche por ser más viejo corre menos, no va a correr más, o sea, salvo aquel que se le iba a la ruleta directamente. Entonces eso yo creo que sí que falta, no sé, supongo que perdéis también mucha parte de vuestro tiempo en esto, ¿no? Que os hace, no sé, supongo que, no sé si tenéis un estudio de lo que os cuesta realmente toda esta formación a los clientes, que entiendo que se os va tiempo y dinero solo con esto, ¿no? Que parece que tendría que estar más asumido. Sí, pero lo que pasa es que lo tomamos como una labor que tenemos que hacer, pero a veces yo tengo a gente, los comerciales, que me dicen, es que me he pegado media hora explicándole, ¿no? Y me vienen desesperados un poco por el tiempo y al final, pues una labor que hay que hacer porque queda mucho de difundir en el sector energético y en esa digitalización. Y luego, otra cosa, con todo esto, y Enrique también lo decía, ¿no? Vosotros, como PYME, que decías, igual os pasa a vosotros solos. Bueno, es que al final prácticamente son todo pymes, o sea, que no os pasa solo a vosotros, le pasa a todo el mundo. Con el tema de la orientación del modelo académico, ¿estáis notando falta, pues ahora que estaréis creciendo, la falta de profesionales, no sé, de gente con una formación más específica de esto? No sé si... Nos cuesta mucho encontrar perfiles cualificados ahora mismo, que parece mentira, ¿no? Después de la pandemia, la crisis, etcétera. Nosotros también estamos creciendo y nos cuesta mucho, o tenemos que invertir tiempo en formarlos internamente. Claro, es que es complicado. Probablemente este tema de las universidades y educación, pues probablemente se tenga que reorientar un poco más rápido, porque es verdad que la digitalización está yendo muy deprisa, ¿no? Y probablemente hay unas necesidades que tienen las empresas y las industrias que a lo mejor en este sentido no están del todo cubiertas. No sé si vosotros tenéis alguna cosa que queréis comentarle o preguntarle a Isabel, no sé. Si no, podemos seguir, como vamos un poco con el tiempo un poco justo. Yo creo que es muy importante lo que decís y lo que decís en la instaladora, ¿no? Un poco el conocimiento que vais transmitiendo a los distintos consumidores pequeños, medianos, industriales, ¿no? Pero yo creo que eso al final, pues entiendo que es un beneficio para vosotros, porque conforme la gente ve que las energías solar, las renovables, perdón, que estoy muy alzada.
Ya. ¿Así? No, pues nada. Ahora, que entiendo que una de los beneficios de toda esa labor que estáis haciendo es un poco todo el conocimiento que la gente tiene de las renovables y cómo va a ir viendo los beneficios y automáticamente es con nuevos clientes para vosotros, sí. Porque Sí, el boca no a hay boca opción corre a no hacerlo. efectivamente, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo claro, que ahora esa transición energética y digitalización, que yo creo que van de la mano, y que hemos estado comentando que hay que acelerar, es que ya no es una asignatura optativa, es que viene como obligatoria. Sí. Y eso es un poco lo que nos preocupa, ¿no? Sí. Que tenemos que ir muy deprisa para aprobarla. Tampoco es el mensaje. Pero sí, a nosotros, pues bueno, el boca a boca nos funciona. No voy a decir que no. Pues muy bien. Coincido y comparo también el tema de la formación. Nosotros en el sector hidrógeno pues mucho más específico, ¿no? Una parte específica de la energía, pues lo identificamos ya hace casi 3... Tienes enchufado, ¿no? ¿Está rojo? Sí que va así. ¿Ahora? Sí. Pues comparto y coincido con el tema formativo, porque nosotros en el sector de hidrógeno, que es mucho más específico, ¿no? Y requiere un conocimiento más profundo de un área de la energía en este caso, identificamos ya como una barrera del mercado pues la formación, ¿no? Y desde 2008 pues estamos colaborando con la Fundación San Valero en dar formación y recientemente también estamos involucrados en el lanzamiento de un máster universitario entre universidades de País Vasco, Aragón y Cataluña para también capacitar y formar a los técnicos, ¿no? Y no solo a nivel universitario, que evidentemente hace falta esas capacidades, sino también a nivel de formación profesional, a nivel de los técnicos que digamos van a estar más a pie de calle a la hora de instalar, mantener, a reparar, incluso desmantelar la tecnología. Pero también yo creo que es una parte crítica un aspecto crítico de cualquier sector económico que se va a lanzar, el tener preparado las necesidades formativas que se necesitan, ¿no? O que van a requerir. Sí. Pues muy bien, muchas gracias Isabel. Y seguimos con la mesa. Os presento a María García Argüelles, directora de Oficina Técnica, Construcción y Asset Management del Grupo Forestalia desde el año 2018. Es ingeniera industrial con una experiencia de más de 20 años en las energías renovables, ya habiendo contribuido junto con el Grupo Jorge a la construcción en su día del Parque Eólico Coscojar en 1999. Previamente a su posición en Forestalia ha trabajado para diferentes promotores e inversores siempre en el sector de las energías renovables, tanto en España como internacionalmente. Así que bienvenida, muchas gracias y ya nos cuentas. Gracias. No sé si se me oye bien. Sí. Vale. Sí, me puedes ir ayudando, Sí, Isabel. Sí. Fantástico. A ver, como un poco como el inicio, cuando nos invitaron a esta charla y nos dijeron, bueno, hablar de la digitalización. Primero dijimos, ¿nosotros qué hacemos de digitalización? Pero luego, cuando realmente hemos empezado a plasmar lo que hacemos en el día a día, es increíble en nuestro día a día la cantidad de cosas que hemos digitalizado y un poco cuando comparo con cómo lo hacíamos hace 10 años o 15 años, pues es otro mundo, ¿no? Pero sobre todo, quizás también, como mencionaba Enrique, muy orientado toda la eficiencia y a tener información que antes, porque era imposible manejar toda esa serie de datos, no tenías, no tomabas decisiones correctas y todo orientado a eso, eficiencia en tiempo y tener información que normalmente no tenemos. Voy a intentar ser breve en la presentación, pero os voy a dar un pequeño paseo, vamos a decirlo así, por las distintas fases de los proyectos de Forestalia y voy a empezar un poco al revés. Voy a empezar por la parte de explotación de los proyectos renovables para que vayamos yendo hacia el origen, porque en nuestra empresa mucho del trabajo que hacemos es retroalimentar, desarrollar los proyectos basado en la experiencia y las eficiencias en la explotación y desde todos los ámbitos técnicos, ambientales. Entonces voy a ir un paso atrás, un flashback. Empezando con la parte de explotación, como veis un poco en la slide, solo es para poneros unas imágenes, al final hay un montón de datos que
en condiciones normales, como no los proceses y los tengas en una herramienta común, jamás vas a tomar la decisión adecuada. La experiencia sí te puede dar algunas indicaciones, pero el gran salto en las energías renovables ha sido precisamente tener muchos datos y que unidos también a tecnologías de inteligencia artificial te hace tomar las decisiones en explotación de cuándo van a fallar los equipos en los parques, adelantarte, reducir costes y, sobre todo, no tener paradas e ineficiencias en la generación. En la slide no solo es un poco lo clásico de mantenimiento, sino un poco unido a un aspecto muy importante, porque al final estamos produciendo energía, como es pues, toda la información que viene de los precios de energía, de OMIE, de la predicción meteorológica, porque son energías que dependemos del sol y del viento, y unido y trabajando con todos nuestros partners tecnológicos, desde contratistas, proveedores de equipos, pues un poco teniendo esa información, intentando adquirir la mayor información que tenemos de nuestros equipos. También hay sistemas que se llaman condition monitoring, pues un poco que es eso, como decía antes, también adelantarse y tener indicadores, vibraciones, temperaturas, que unido al sistema que usamos nosotros, bueno, se llama Greenbyte, lo que hace es pues, partir de información que va registrando, estadísticas, patrones que se realizan en los equipos, unidos a los patrones originales de diseño de los equipos, y entonces, como quien dice, hacer al sistema inteligente en el que aprende, y entonces los patrones futuros pues va a ser mucho más certero de lo que podía ser simplemente con los patrones de diseño. Esto es un ejemplo en explotación. Sí, por favor. Pues un montón de pantallas y cosas que obviamente con el talento, que es un punto que también estoy completamente de acuerdo con lo que estamos hablando hoy, pues con el talento de las personas, porque las máquinas, como todos siempre sabemos, pues nos dan datos, pero como no haya personas detrás que saquen conclusiones, pues vamos no de forma muy eficiente. Entonces, pues hay un montón de imágenes como estas que tenemos en la pantalla y saber si puede. Y luego, además, un poco de sistemas de monitorización y adquisición de datos de nuestras instalaciones eólicas y solares, pues también utilizamos en el día a día de la gestión pues herramientas también de bases de datos inteligentes como es esta de QBI, que es un proveedor español, que nos ayuda muchísimo en la gestión del día a día de nuestros proyectos renovables, en el asset management y en el reporting que hacemos a nuestros financiadores, socios e incluso a nuestros equipos de gestión. En todo esto con el objetivo de tomar decisiones acertadas, ¿no? Yo creo que pasamos. La siguiente fase, volviendo, ya estamos viendo cuando los parques están en explotación. La fase anterior, obviamente, es la de construcción. Yo creo que también, pues, comentaba Enrique antes, por todos los sistemas de gestión de la construcción y todo cómo funcionan, pues usamos diferentes herramientas digitales que nos ayudan en este proceso, desde la fase inicial de gestión contractual, pues distintas herramientas que pongo ahí a modos de ejemplos y planificaciones y demás, y en la propia gestión del día a día del proyecto en construcción, pues herramientas de project management como Steam Project, herramientas de planificación y dentro de estas, como por ejemplo software como hay Microsoft Project, pero también más evolucionados como son Primavera, pues nos ayudan incluso estadísticamente a predecir si va a haber retrasos en las ejecuciones de los proyectos y adelantarnos en la toma de decisiones. Al final son pequeñas cosas que realmente en el día a día no pensamos que son digitales, pero realmente sí son digitales y nos hacen mucho más eficientes y con la capacidad de hacer más proyectos. Luego esta que nos parece muy importante, que es cómo aplicamos todos estos sistemas, softwares y demás desde el ámbito de la seguridad, tema muy fundamental en Forestalia, en los proyectos que tenemos. Como tenemos toda la adquisición de datos, queremos que los proyectos sean seguros, no sucedan nunca accidentes ni incidentes, y cómo trabajamos en todos los niveles para la adquisición de toda esta serie de datos en explotación y en construcción. Y la
la que veis un poco a la derecha, que es un tema fundamental y que viene en línea con lo que hablaba antes de retroalimentar la información que obtenemos en los parques eólicos en particular y en los proyectos solares, de todo el tema de seguimiento ambiental, tema fundamental en nuestro ADN. Y pues ahí ponemos un ejemplo de los sistemas que tenemos de detección de aves, cómo analizan las aves, qué impacto tienen y les ahuyentan, emisión de ruidos, por ejemplo, para evitar que las aves se acerquen a las palas de los aerogeneradores y en algunos casos concretos incluso hay una parada del aerogenerador. Toda esta información son datos de aves. Cuando te enseñan todas las vídeos y tal, pues es una información valiosísima que también retroalimentamos a nuestros equipos de desarrollo para que vean un poco las realidades y cómo son las mejores formas de diseñar los parques para tener toda la avifauna en cuenta. Luego ya volviendo un poco al origen, al diseño, volviéndonos un poco hacia atrás, es una parte que quizás a veces pasa desapercibido, pero un poco toda la inversión que se hace en software diferentes para hacer los diseños de las instalaciones de la forma más eficiente al final en que va a repercutir en el coste de producir 1 kilovatio hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una herramienta que partiendo de datos de medidas de torres de medición eólicas, bueno, pues todo el tema de terrenos y topografías de los distintos emplazamientos, lo que nos hace es, en lugar de tener a unos ingenieros 3 años haciendo diferentes escenarios de cuál es el modelo más adecuado y que nos serviría para producir no siempre más energía, para producir energía y en unas condiciones de coste adecuadas, pues lo que hace el sistema es correr automáticamente muchos escenarios y darnos unos resultados que nos ayudan a tomar las decisiones adecuadas en base a las restricciones ambientales que podamos tener o de diferente tipo, por dónde tenemos que llevar los accesos de los parques, cuáles las posiciones más, con todos los condicionantes ambientales, cuáles son las posiciones más eficientes en coste, ¿no? Del mismo modo, en energía solar pues hay otro software, que pongo aquí un ejemplo, que se llama PV Design, que de nuevo lo que hace es correr múltiples escenarios y ayudarnos en la toma de decisiones de las implantaciones finales de las plantas solares. Y ya por último, un par de ejemplos de diferentes sistemas que se utilizan ampliamente en la industria, como es el PVSys, que es un software ampliamente utilizado para calcular las estimaciones de producción de energía solar. Y luego a nivel de bases de datos, tanto en solar, que son ampliamente usadas, como SolarGIS, pero también en eólica, pues otras bases de datos que anteriormente no se utilizaban tanto, pero han mejorado, han sido correladas más a la realidad y cada vez pues tienen un grado de certidumbre más alto, que nos ayudan no solo con las torres de medición que instalamos en las fases de desarrollo, sino también con estas bases de datos que nos dan una idea mucho más clara a largo plazo de cuál sería el recurso en las diferentes zonas. Y yo creo que el último punto, cuando hablamos de digitalización, y es algo también que trabajamos mucho internamente, es un poco en el método de estandarización y con el objetivo de ser cada día mejores. Si no establecemos unos estándares y unos procedimientos, pues el caos entra en lugar de la mejora continua. Entonces, para nosotros es muy importante, bueno, pongo aquí un poco los ejemplos de los diferentes certificados que hemos obtenido, pero es muy importante trabajar en la estandarización, por el número de proyectos, obviamente, que manejamos en el día a día. Yo creo que con esto, más o menos, me quedo un poco con el tema que es el punto más importante y la razón de la digitalización, que es la eficiencia en el día a día y hacernos el trabajo a todos más fácil y tener la información más adecuada. Pues muy bien, muchas gracias, María. Yo, la verdad es que en la transparencia esta que ponías del tema de la vigilancia ambiental, la verdad es que me parece muy, muy interesante, porque al final, bueno, pues a través de esos sistemas, que son sistemas realmente ahora de I+D,
pues estás obteniendo un montón de grabaciones de toda la avifauna y para poder controlar un poco pues, y poder llevar mejor el seguimiento y por dónde tienes que ir. Sí que es verdad que entiendo que estarás conmigo, o hasta donde yo sé, que al final ese volumen ingente de grabaciones de detección de ave, que entonces se pone a grabar, tienes miles de minutos, de segundos de vídeos, que luego al final hay una parte ahí manual, que hay un biólogo o lo que sea que tiene que estar mirando para ver el bicho cuál es y tal, y conocerlo mejor, que al final tampoco nos olvidamos de que ahí, en todo lo que has contado, hay esa parte de persona que tiene que estar, siempre falta que case. Y luego, precisamente con esto, y lo decían también antes, el tema de falta de... que hay veces que estas cosas de la digitalización y las tecnologías van más rápido que lo que realmente podemos tener nosotros. Y es que, por ejemplo, de estos sistemas, me consta que hubo, digamos, falta de ellos en el momento que se tenían que instalar, ¿no? Sí. O sea, que hay veces que llega más rápido, pero otras veces que no llega tan rápido. O sea, que realmente estos son sistemas tan innovadores que al final los necesitabais y me parece que no estaban a disposición en el momento de poner las plantas Yo creo que eso también en funcionamiento. Exacto, mucho en las renovables lo hemos vivido en todas las etapas, pero muchas veces al final tienes que apostar por tecnologías y obviamente esas tecnologías inicialmente son casi de I+D, pero obviamente van desarrollándose y por eso es importante darle retroalimentación también a los proveedores de lo que estamos encontrando para que vayan mejorando y sean cada día más fiables. Pero volviendo al comentario que hacías, pues absolutamente todas estas herramientas al final tienen que estar las personas para las tomas de decisiones y el análisis final. En el ejemplo de las avifaunas, por ejemplo, ayer estaba hablando, pues eran también los murciélagos. Claro, pues de repente la máquina cree que es un murciélago y resulta que era un bicho. Pues entonces, obviamente, los expertos, el equipo de expertos está detrás para validar, pero tiene que tener este previo screening, como quien dice, de las herramientas, porque si no seríamos imposible analizar todos estos datos. La verdad es que sí. Y con todo este tema de control de documentos, de gestión de tiempos que tenéis, eso, ¿cómo casa...? Pues a nivel de documentos, de digitalización, me refiero ya a documental, de tema electrónico, ya no hablo solo con la administración, de todo esto. O sea, quiero decir, lo tenéis todo ahí como muy puesto, ¿no? Se ve que, pero luego a lo mejor os están llegando informes o documentos o licencias en papel, que hay que escanearlas, ¿no? Que ni siquiera os llegan por electrónico, ¿no? Sí, pues obviamente todo lo que es la gestión documental es un tema muy importante. También es importante tenerlo bien controlado porque al final, pues dentro de todos los proyectos que desarrollamos, que son un montón y vienen de diferentes organismos, tener toda esa parte muy digitalizada, ¿no? Pero y también un punto muy importante pues es también la codificación de los documentos y para que se encuentren de forma sencilla y que se mantenga un estándar dentro de todo el sistema de archivo, ¿no? Digital. Es que hasta hace bien poco, pues eso, con las administraciones, seguíamos mandando cosas en papel, bueno, tanto los promotores hacia nosotros como nosotros hacia... Ahora parece que hemos avanzado, no sé si todas las administraciones igual, pero es verdad que todavía también queda mucho por hacer, ¿no? Para que case claro. Todo, ¿no? Sí, no, efectivamente. Muy bien, pues no sé si queréis comentar alguna cosa más. Si no, pasamos a Fernando. ¿Sí? Pues bienvenido, Fernando Palacín, también. Fernando es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Zaragoza y máster en Administración de Empresas por la UNED y AMP por el Instituto Empresa. Ha desarrollado su carrera profesional en el campo de las energías renovables, siempre desde su faceta de I+D+I y su prolongación al mundo empresarial e industrial. Comenzó su carrera profesional en el sector de la energía solar para posteriormente incorporarse al Centro Nacional de Energías Renovables. En 2013 se incorporó a la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón como director de proyectos y posteriormente en 2014 como director gerente de la entidad. Ha participado en numerosos proyectos europeos del programa Marco, el 7º programa Marco y Horizonte 2020, especialmente dentro del instrumento Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, así como otros programas de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación a nivel internacional, nacional y regional. Forma parte activa de los órganos de gobierno de diversas asociaciones
como la Hydrogen Europe Research, la Asociación Española del Hidrógeno o la Asociación Española de Pilas de Combustible, así como la Plataforma Tecnológica del Hidrógeno y las pilas de combustibles. Ha sido profesor asociado en la Universidad de Zaragoza. Es también el investigador principal del Grupo de Investigación H2+I, Hidrógeno para la Investigación, y miembro del Consejo Aragonés de Cambio Climático. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores, tanto a Gobierno de Aragón, COE y Instituto Aragonés de Fomento, por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí y, más sobre todo, recibiendo invitación de 3 entidades muy relevantes de nuestro patronato, ¿no? Entonces, también un poco, como han comentado mis compañeras de mesa, a recibir la invitación para participar en esta mesa, pues un poco nos ayudó a hacer ese ejercicio de identificar cómo la digitalización iba a influir o iba a ayudar al sector del hidrógeno, de las tecnologías del hidrógeno. Y, en cierta manera, lo sabíamos, pero lo constatamos en este ejercicio, que la digitalización va a ser clave. Va a ser clave, ¿no? Europa ya, desde la publicación del Green Deal, ya identificó las tecnologías de hidrógeno como unas oportunidades para recuperar el liderazgo industrial. Aunque el hidrógeno, todo el mundo, o mucha parte de la gente lo ve como un objetivo para descarbonizar. Tanto en Europa, que es un poco lo que hicimos en la Fundación de 2003, lo vemos que a través de la descarbonización podemos reindustrializar, ¿no?, los sectores afines a las tecnologías, ¿no? Y evidentemente uno de ellos es el energético. Entonces, desde esa aparición del Green Deal, pues en el último año, últimos 2 años, pues todos somos conscientes de que el hidrógeno, iba a decir, se ha puesto de moda. No quiero decir que se ha puesto de moda porque las modas vienen y van. Yo espero que el hidrógeno haya venido para quedarse y estoy seguro de ello. Pues en los últimos años el hidrógeno ha cogido una vorágine que es muy positiva, porque los que llevamos de tiempo no lo esperábamos, por así decirlo, ¿no? Veíamos que el crecimiento del sector de las tecnologías iba aumentando, pero evidentemente con la pandemia y la urgencia de conseguir también objetivos medioambientales para el cambio climático, pues ha aumentado ese crecimiento. Y positivo, como digo, pero tenemos con cierta cautela, ¿no? Porque al final este crecimiento tan grande está levantando muchas expectativas que luego pues nos ponemos la presión de cumplirlas, ¿no? Al final también eso es un reto importante. Entonces, la digitalización, tal y como la vemos, va a ser clave para el hidrógeno en 2 líneas, ¿no? En 2 áreas principales, ¿no? Una es, pues, evidentemente, todo el tema de la capacidad de producción de bienes y equipos, ¿no? Porque si sumamos las estrategias, la inversión de la estrategia de España, Alemania y Francia a 2030, se presupone que entre las 3 pues, va a haber una inversión de unos 25.000 millones de euros, ¿no? Claro, eso significa que hay que fabricar, transportar, comercializar los equipos y el equipamiento necesario para que las tecnologías, para que los proyectos tecnológicos se lleven a cabo, ¿no? Y ahí, pues, todo lo que sea optimizar esa cadena desde la materia prima hasta la puesta en el site, ¿no?, del proyecto, pues ahí la digitalización va a jugar un papel clave para, ¿no?, esa optimización y esa eficiencia de los procesos. Hay estudios que hablan ya que la capacidad productiva de bienes de equipos de hidrógeno a 2030 va a sufrir un incremento del 1000%, con lo cual veremos si el sector productivo a nivel mundial es capaz de absorberlo, ¿no? Es un reto importante. Y la segunda línea donde vemos que la digitalización va a ser también clave, pues va a ser en la propia instalación y operación de los proyectos de hidrógeno, ¿no? Al final el hidrógeno, pues todos sabemos que hay que producirlo. En la Tierra no le gusta estar solo, principalmente está unido al carbono, ¿no?, con los hidrocarburos o al oxígeno del agua, hay que producirlo. Y al sistema de producción normal o convencional hasta ahora, que es a partir del reformado de gas natural, donde a partir del CH4 rompes la molécula y tienes hidrógeno y CO2, pues se está apostando, y así se tiene que hacer, en la producción de hidrógeno verde, ¿no?, a partir de hidrógeno renovable, a partir de la electrólisis del agua, utilizando, pues, la electricidad renovable. Entonces, aquí tenemos una oportunidad de almacenar energía en forma de un gas combustible, pero que dependemos de unos recursos, como antes ha nombrado María, pues intermitentes, ¿no? Tanto el sol
como el viento principalmente, sí queremos darle ese matiz de renovable al hidrógeno. Con lo cual también tenemos que hacer una predicción de ese recurso para saber de qué capacidad eléctrica disponemos para producir hidrógeno verde. Pero ahí encuentra otro factor. Necesitamos que ese hidrógeno verde sea lo más competitivo posible para que el mercado lo acepte, ¿no? Y podamos tener usuarios finales que utilicen ese hidrógeno y esa utilización de esas aplicaciones nos produzca una descarbonización. Con lo cual también una parte importante de la operación del electrolizador. Es decir, vamos a ver si el electrolizador lo conectamos directamente a una planta renovable, una fotovoltaica, una eólica, lo conectamos a red, hacemos una hibridación. Hay que ver en qué momento tenemos el precio óptimo de ese kilovatio hora que vamos a utilizar para producir hidrógeno para buscar esa competitividad, ¿no? Con lo cual también todos los modelos de digitalización pues van a jugar un papel clave. Si ya bajamos de la cadena de valor hacia abajo, ese hidrógeno lo almacenamos para luego distribuirlo en diferentes aplicaciones que nos pueden ayudar, como decía, a descarbonizar los sectores de actividad donde están aplicadas, ¿no? Ahí vamos a tener una demanda que también tenemos que predecir, ¿no? Más o menos podemos, en según qué sectores, vamos a tener una demanda más o menos cierta, ¿no? Constante, fija, pero va a haber otros sectores donde a lo mejor, por ejemplo, la movilidad va a ser una demanda que tenemos un grado de incertidumbre. Con lo cual, en toda la cadena de valor de los proyectos de hidrógeno vamos a necesitar esos instrumentos de digitalización para poder optimizar y aumentar la eficiencia al máximo que podamos para que, aparte de descarbonizar, sea competitivo ese modelo de negocio, ¿no? Pero vamos más allá, que también hemos hablado de las garantías de origen, ¿no? El hidrógeno, ¿cómo sabemos si realmente proviene de una fuente renovable, esa electricidad? O hemos conectado el electrolizador a la red, no tenemos ni un aspecto de PPAs y demás, y estamos consumiendo electricidad proveniente de un mix energético. ¿Cómo pongo un valor que ese hidrógeno renovable puede valer más que un hidrógeno gris, azul? Bueno, han sacado, a muchos sabéis que han sacado una escala de colores para medir el impacto de la huella de carbono de la producción de hidrógeno. Entonces, ahí también todo el tema de blockchain se está utilizando para poder dar trazabilidad a la producción de ese hidrógeno, ¿no? Incluso ese hidrógeno puesto en una red gasista para que en su combustión final reduzca la huella de CO2, también hace falta esa trazabilidad para saber que realmente ese uso del hidrógeno aunque en uso final descarbonicemos, que en producción no hayamos trasladado la huella de carbono a esa fase del proyecto, ¿no? Por lo tanto, para concluir, yo creo que la digitalización va a ser un aspecto que las tecnologías de hidrógeno va a resultar clave, porque, como decía, va a ayudar a que esa implantación, por un lado, a nivel de capacidad productiva de equipamiento y, por otro lado, a nivel de optimizar los propios procesos de los proyectos que están implantando, sea máxima y lleguemos a esa competitividad que hace falta al mercado para que se despliegue de una forma a un ritmo adecuado la tecnología. Muy bien, pues muchas gracias. Yo quería preguntarte que, claro, con todo esto, este futuro que hay por delante y con esto del hidrógeno, de cara a esto de la digitalización, ¿cómo de importante es tener pues, socios trabajando con vosotros, ¿no? ¿Cuánto de otra gente y de otros conocimientos se va a necesitar? Porque pues, hay un reto importante por delante. Hablas de unos crecimientos muy grandes, de un montón de dinero, entonces supongo que hace falta generar cuerpo, ¿no? para todo esto. Yo creo que la característica más importante del hidrógeno es su transversalidad, ¿no? Su horizontalidad, ¿no? Al final tienes la capacidad de transformar una energía eléctrica en un gas combustible, ¿no? Y encima con tus recursos endógenos de la zona, ¿no? Pero es que luego tienes un abanico de sectores de aplicación muy amplio, ¿no? Todos aquellos sectores donde haya una demanda energética eléctrica o térmica, el hidrógeno puede ser aplicable, ¿no? Incluso en aquellos sectores a electrificar donde otras tecnologías no lleguen, el hidrógeno, sobre todo para usos térmicos, para combustión, puede ser la solución para descarbonizar, ¿no? Esos procesos. Entonces, esa transversalidad que el hidrógeno te obliga o requiere, primero, un conocimiento técnico
de utilizar el hidrógeno como uso energético, porque el hidrógeno en el sector químico lleva más de 100 años utilizándose, pero como materia prima. Entonces, ese enfoque hacia un uso energético te habrá que ir mucho conocimiento específico y de rodearte con todos los actores que necesitas para ganar valor, ¿no? Hasta más o menos a día de hoy, estos 18 años que llevamos, Europa lleva financiando específicamente el hidrógeno para llevarlo al mercado unos 12 años, 14 años. Siempre se ha ido a hacer proyectos con un consorcio de empresas, ¿no? Donde unos tuvieran el conocimiento de la parte de producción, otros tuvieran el conocimiento de la parte de distribución y otros de las diferentes aplicaciones que definimos en el proyecto, ¿no? Pero luego también, lo decíamos antes, todo el tema formativo va a ser muy importante, ¿no? Aunque es un proceso de aprendizaje total, la propia ejecución del proyecto, por el mero hecho de cómo está la tecnología y su madurez, también es importante la formación. Y evidentemente también va a jugar un rol importantísimo el aspecto de financiación, ¿no? Hablamos de los fondos Next Generation, que gracias a ellos también se ha dinamizado mucho el interés por el hidrógeno, pero vamos a ver también las reglas del juego de esos fondos de recuperación, ¿no? ¿Qué intensidades de ayuda va a haber para que no solo las grandes empresas puedan acceder a ellos, sino también las pymes y las micropymes, ¿no? Que en Aragón y en España tenemos un sector muy atomizado, ¿no? A nivel empresarial. Entonces, es clave rodearte de los partners, los actores que te pueden, que complementándote con ellos puedas alcanzar el éxito del proyecto. Pues muy bien, muchas gracias a los tres. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. ¿No? Pues oye, os agradezco mucho a la organización, desde luego, y a vosotros, a los tres, a Isabel, a María y a Fernando, porque ha sido muy interesante todo lo que habéis contado, habéis puesto muchas cosas encima de la mesa y la verdad es que, bueno, analizaremos todo esto y veremos cómo evolucionamos con todo esto de estos retos de digitalización y tecnológicos que tenemos por delante. Pues no sé si con algo más o podemos dar por concluida ya la jornada. Gracias a todos por asistir y lo dicho, gracias a la organización también por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mesa. Muchas gracias.